El mayor problema que existe en nuestro sistema es que nuestros políticos no gobiernan para España, gobiernan para la mayoría. El motivo que hay detrás de mi tecnocracia no es la de darle el poder a una élite, es el de utilizar la tecnocracia como excusa para tener una población formada. Si nosotros permitimos que todo el mundo pueda votar, que todo el mundo pueda tomar todas las decisiones, la gente no se molesta en investigar o en estudiar qué es lo que está votando. Hoy en Quorum Podcast, Rubén 100, uno de los divulgadores que más fuerte está alzando la voz contra el actual sistema democrático de España. Nunca hemos sido soberanos. Hace décadas que no tenemos soberanía en España, porque por encima de los intereses de los españoles siempre han primado los intereses de potencias extranjeras. El Partido Socialista estaba conformado durante la Guerra Civil y el Partido Socialista mató a personas durante la Segunda República, controló salas de tortura, y que la gente deje de asumir de una vez que la democracia tiene que ser un fin en sí mismo a salvaguardar a toda costa, que deje de pensar que es el estadio más perfecto que ha diseñado el hombre, que deje de pensar que no hay alternativa, porque no solamente nos estamos limitando, sino que estamos perpetuando un continuismo de todos los problemas que tenemos a día de hoy precisamente por esa democracia. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más. Hoy estamos con el chico de moda Rubén García, más conocido como Rubén 100. Bienvenido a Quorum Podcast. ¿Qué tal? Muchas gracias, Javier. Encantado de estar aquí. ¿Cómo estás, tío? Estás en todos lados. Sí. Me apareces cada 2x3 en mi cuenta de Instagram, en YouTube, en Twitter, en todos lados. Bueno, ya lo siento que sea tan pesado, pero... Sí, está funcionando muy bien y joder, estoy encantado porque además está relacionado con lo que comentábamos antes. Yo creo que es necesario que aparezcan más perfiles como el mío. No solamente el mío, que yo intento hacer una labor honesta, con criterio, ¿no? y dar la batalla cultural en redes sociales, pero hace falta que aparezca más gente. Entonces, bueno, pues estoy contento de la acogida que está teniendo este proyecto porque en realidad refleja algo que ya sospechábamos, que es que la gente demanda que se desmentan las mentiras del mundo woke y de la propaganda institucional que tenemos hoy en día. Siempre he pensado que al final a la gente le gusta lo que hacemos, no porque les solventemos la vida, ni sobre todo ni porque se la relajemos, porque normalmente lo que hacemos es cabrearles. Eso es. Pero sí que se sienten reflejados después de tantos años, que haya gente que diga, joder, ha dicho lo que me hubiera gustado decir a mí, claro, lo que diría si pudiera ponerme delante de una cámara o si lo tuviera delante a este personaje, ¿no? Se sienten a gusto con eso. Claro, completamente. Y hace falta, y fíjate, en la época en la que tenemos los medios de comunicación más dependientes de las instituciones políticas, hace falta que salgan perfiles que se desvinculen completamente y que digan la verdad como son, con sus sesgos ideológicos, que yo no pretendo ser imparcial, yo tengo mis ideas y las he expuesto muy claramente en los sitios a los que voy, pero hace falta tener un cierto criterio y decir, oiga, mire, no tengo ataduras de ningún partido político, no tengo ningún medio que me subvencione detrás y por eso puedo decir lo que de verdad pienso sobre cada tema, ¿no? Efectivamente. Antes de meternos en materia, que hay mucha tela que cortar. ¿Quién hay detrás del personaje? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué haces? Pues soy un chaval muy normal. Soy un chaval de 22 años de una zona muy humilde de Madrid. Soy estudiante de Derecho y Economía, el doble grado. Estoy en 5º año ahora mismo. Y bueno, pues detrás lo que hay es un primer canal de YouTube que se llamaba Minuto 100, de ahí recogí el apellido del que es ahora mi nickname en redes sociales. Y en ese primer canal de YouTube, que por cierto las entrevistas todavía están publicadas y la gente los puede ver, yo asumía un rol de entrevistador. Era un entrevistador que intentaba crear un proyecto político de un podcast que no estuviera vinculado a ninguna ideología y que por tanto pudiera contar con tertulios y participantes de ideologías muy diversas, ¿no? Y estoy contento porque creo que lo conseguí. Te comentaba antes que yo he entrevistado a perfiles muy diversos, he entrevistado a Víctor Sánchez del Real, que ha estado aquí, he entrevistado a Juan Carlos Monedero, a Juan Soto Ibars, a Eduardo Garzón, a un montón de gente, ¿no? Y lo cierto es que en los últimos meses se juntaban dos cosas. Primero, que toda esta carga de trabajo que yo tenía al dirigir ese podcast en el que estaba solamente yo era altísima y si quería continuar mi permanencia en redes sociales tenía que mutar un poco el proyecto, ¿no? Y se juntaba también con que uno, pues en muchas ocasiones, aunque intente ser aséptico, objetivo e imparcial, se da cuenta de que no son tiempos para ser moderado. Y esto es una cosa que yo he repetido mucho y yo creo que no estamos en tiempos para ser moderado y para agachar la cabeza frente a quienes nos mienten. He entendido que el podcast nació con un objetivo de formar un partido político, un proyecto. Un proyecto en redes sociales, simplemente un podcast. Vale, okay, Eso es, simplemente un podcast que fuera imparcial, que fuera aséptico, que fuera un espacio donde pudieran acudir con total libertad y con el mismo trato, que para mí era lo más importante, perfiles diversos. Y luego lo que te dije, me di cuenta de que, bueno, el proyecto es interesante, creo que se consumó, se terminó al haber conseguido entrevistar a estos perfiles tan diversos, pero hacía falta dar continuidad, creo, de mi persona en redes sociales de una forma distinta y fue, pues eso, no agachando la cabeza frente a quienes nos mienten. Muy bien. Bien, Rubén, vamos a entrar en materia. Fíjate, cuando estaba buscando qué decía la gente de ti, una de las cosas que más se repetía o que más comentaba la gente cuando hablaba de ti era que eras un ferviente antidemócrata. ¿Eso es cierto? Eso es completamente cierto. Efectivamente, no tengo ningún tipo de tapujo en decirlo. ¿Por qué?
Bueno, pues porque la democracia nos vende una falsa libertad. Vamos a ver, cuando hablamos de democracia tenemos que matizar primero a qué nos referimos cuando hablamos de democracia, ¿no? Hay muchos perfiles que defienden distintos tipos de democracia. Si queremos generalizarlo y dar una definición sin miedo a equivocarnos, podríamos decir que democracia es una forma más de organizar el poder dentro de una sociedad. De la misma manera en que si el poder recae en un grupito, en una élite, pues en función de cuál sea el criterio para determinar quién es la élite, si el criterio es económico hablaríamos de una plutocracia, si el criterio es intelectual hablaríamos de una tecnocracia, si el criterio es puramente familiar, de raza, de estirpe, hablaríamos de una aristocracia, si no hay ni siquiera una estructura que canalice el poder, hablaríamos de una anarquía. Todos componen formas de distribuir el poder dentro de una sociedad, ¿no? Que esto también, por cierto, sirve para romper un falso dilema que la gente tiene muy instaurado en su cabeza, que es que frente a la democracia la única alternativa posible es la dictadura. Y por tanto tenemos que defender la democracia porque mejor esto que cualquier dictadura. No, oiga, mire, la dictadura y la democracia son otras formas más de distribuir el poder dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, la democracia tal y como está conformada en el régimen del 78 es una falsa libertad que nos da argumentos y excusas legales para pensar que somos libres, pero realmente somos esclavos del sistema al que pertenecemos, ¿no? Cuando uno va a las urnas a elegir un partido político, está eligiendo a partidos del sistema, no está eligiendo entre sistemas, ¿no? Y aquí es cuando la democracia te dice, bueno, pero usted, si quiere ir contra el sistema, puede conformar partidos políticos distintos. Pero también se guarda otras bajo la manga, que es la persecución vía delitos de odio, la persecución vía, trámites burocráticos, que hacen que sea muy complejo querer formar un partido político si uno no tiene a alguien que te financie detrás, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mayor argumento y, sobre todo, a mí me hizo estar muy en contra del sistema democrático que tenemos hoy en España, o sistema partitocrático, que también hay mucha gente que lo denomina así, porque realmente, más que democracia formal, es un sistema de partidos, es una democracia de partidos, ¿no? Lo que me hizo estar muy en contra de esto es darme cuenta de que la gente tiene instaurada en el imaginario colectivo la idea de la democracia como un fin en sí misma. Es decir, pareciera que la democracia es el último y el más perfecto estadio de todos los posibles que haya diseñado el hombre. No, oiga, mire, que nosotros hayamos asumido que vivimos en una democracia no quiere decir que si encontramos otro sistema para distribuir mejor el poder de la sociedad, lo tengamos que dejar a un lado por el hecho de defender la democracia. Vamos a plantear alternativas, vamos a debatir sobre sistemas y encontremos cuál es el mejor. Pero, ¿eres antidemócrata en cuanto al concepto de democracia? ¿O antidemócrata, que insisto, que eso se queda claro, ¿no? Que sí, ante la democracia que tenemos en España? Claro, buena pregunta. Ambas, por supuesto. No estoy a favor del sistema partitocrático, la democracia de partidos o la tiranía de la mayoría, llámelo como usted quiera, ¿no? El sistema que tenemos hoy en España. No estoy a favor del sistema que tenemos hoy en España, pero es que además pienso que la solución para distribuir el poder en un país como el nuestro no sería jamás pasar por una democracia, por muy formal, por muy presidencialista, por muchas listas abiertas, por muchas garantías que se establezcan. La democracia no es un sistema, principalmente porque yo parto de la premisa de que no todo el mundo está capacitado para votar. Esto es algo que he repetido en muchísimos podcasts. Yo creo que no todo el mundo está capacitado, ¿no? Y para esto parto a la vez de dos premisas que yo creo que son difícilmente rebatibles. Quizá podamos diferir en la conclusión, pero desde luego las premisas creo que son muy claras. En primer lugar, el conocimiento no es ni igualitario ni equitativamente repartido. No todo el mundo sabe mucho y no todo el mundo sabe lo mismo. Y en segundo lugar, el nivel de conocimiento que tiene una persona no es indiferente. Indiferente podría ser pues algo que no cambie la realidad pese a que nos cambie a nosotros mismos, ¿no? Podría ser indiferente si yo aquí, en vez de venir con un reloj, que probablemente la audiencia no se haya dado cuenta de que lleve o no le haya prestado mucha atención, no lo llevara. Eso sería indiferente para el transcurso de este podcast. Pero desde luego no es indiferente el grado de conocimiento que tengo yo a la hora de relacionarme con el mundo que me rodea. Entonces, claro, si el conocimiento no es ni igualitario ni equitativamente repartido, ni es indiferente, la pregunta es ¿por qué tratarlo de forma homogénea? ¿No? Esa es para mí la premisa. Y por eso yo creo que el sistema que mejor serviría para distribuir el poder dentro de la sociedad es una tecnocracia. Hay un matiz que quiero aclarar al principio para que la audiencia principalmente no se confunda, que es que para mí la única diferencia que existe entre el término tecnocracia y epistocracia es un término nominativo, es terminológico, ¿no? La tecnocracia alude a un gobierno de técnicos, de expertos. La epistocracia viene de la episteme, el gobierno de los sabios, ¿no? Pero más allá de eso, la idea que reside es la misma, es restringir el número de personas que pueden votar, que ejercen el derecho al sufragio activo, y restringir el número de personas que pueden presentarse a unas elecciones como representantes, es decir, restringir el sufragio pasivo. Para mí esas son las dos alas de mi sistema. Me gustaría profundizar en todo esto un poquito, pero vamos a ir paso a paso. Vamos a ver, el tema que yo siempre he tenido respecto a la tecnocracia es el hecho, bueno, hay dos partes, ¿no? Uno, ¿quién los elige? Por supuesto. Y segundo, que esa tecnocracia, al final es imposible dirigir un país, gobernar, mandar, sin ideología. La ideología está ahí.
siempre, sea el mejor tecnócrata, el mejor técnico gestionando respecto a la energía nuclear, por ejemplo, o al sistema energético español, pero siempre va a haber la ideología detrás. Claro. Lo intervencionista o no que tú seas, metiéndote en la vida de la gente desde el Estado. Entonces, ese es el primer debate que yo tengo y me gustaría que comentaras tu opinión ante ellos. No se puede gobernar sin ideología, realmente, ¿no? Completamente de acuerdo. De hecho, mi cuestionamiento de la democracia no va por la vía de la ideología. La ideología es un problema en tanto en cuanto se convierte en una prostitución de las ideas. Ese es el problema, ¿no? Y eso es lo que nos ha traído aquí el régimen del 78. Un montón de partidos políticos que desde distintas ópticas lo que hacen es prostituir las ideas de cada persona y convertirlas en ideologías. Establece una doctrina de partido férrea de la que parece que uno no se puede separar y que si lo hace, pues está expuesto a riesgos como dejar de formar parte del partido, que le tachen de lo contrario a lo que él cree defender y otras tantas purgas internas que puede existir, ¿no? Mira, para hablar de esto, me vas a permitir que haga un pequeño desarrollo. Hablando de un concepto que yo creo que a veces se nombra de forma vacía, de forma meliflua, pero que realmente es muy importante, que es el concepto de la moral. Para hablar de la moral hay que hacer dos distinciones. La distinción entre moral y ética y la distinción entre moral y derecho. La diferencia entre moral y ética es que la moral es colectiva, la ética es individual. La moral viene determinada por el conjunto de usos, tradiciones, costumbre, pasado, historia que atañe a un determinado grupo social, ¿no? La ética es la capacidad individual de cada uno para reflexionar sobre la moral. Ejemplo, un ejemplo que todos podemos tener en la cabeza: en China se come perro. Esto lo sabemos. Es decir, en China, tanto si a un chino en concreto le gusta el perro como si no le gusta, es moral que en una carta de restaurante te sirvan un plato de perro. Esto es algo que en el mundo occidental, en España sin ir más lejos, es impensable, es directamente inmoral, ¿no? No es aceptado. Que en China sea moral no quiere decir que la totalidad de la población china éticamente coincida con la moral. Porque un chino concreto podrá no gustarle el perro porque no le gusta el sabor, o podrá gustarle el perro porque le gusta el sabor, pero negarse a comerlo porque éticamente difiere. Esa es la diferencia entre ética y moral, ¿no? Y luego hay otra diferencia que también es muy importante, que es la diferencia entre moral y derecho. La diferencia es que el derecho es heterónomo y la moral es autónoma. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si pudiéramos personificar a la moral y personificar al derecho, diríamos que a la moral no le importa las consecuencias externas del cumplimiento o el acatamiento de una norma. Lo que le importa es que tú te adhieras a ella, que la entiendas, que la reconozcas. Al derecho no le importa que te guste una norma que no te guste, lo que le importa es que la cumplas. Por eso el derecho es heterónomo y la moral es autónoma, ¿no? ¿A dónde voy con todo esto? Que parece que estoy divagando. Pues que la distinción entre moral y ética nos enseña a que no es necesario que una persona tenga la misma ideología que el régimen al que pertenece. Las discrepancias ideológicas existen, claro que existen. Y no pasa nada por esto, no pasa nada porque cada uno tenga un criterio ético. No pasa nada porque la ética individual de cada persona no se alinee con la moral. El problema está cuando no somos capaces de reconocer la moral. Cuando no somos capaces de reconocer ese mínimo común que ha determinado el transcurso de la historia. Y por eso, ahí lo ligo con la tecnocracia. El problema no es que existan ideologías. El problema es que no seamos capaces de reconocer qué es lo que conforma nuestra nación. El problema es que no tengamos un acuerdo de mínimos. El problema es que existan personas que piensen que la violencia armada en un grupo terrorista como ETA es legítima o es moral dentro de España. No, no, no. Es completamente inmoral. A pesar de que éticamente un grupo de personas lo hayan intentado trasladar a la moral pública. Es inmoral. Ese es el problema, ¿no? Entonces, claro, la discrepancia ideológica hasta cierto punto es sana. Siempre y cuando la ideología no se convierta, como decía antes, en la prostitución de las ideas. El problema está en no saber reconocer el mínimo patrón común. Uh-huh. Y ese sistema que propondrías sobre una tecnocracia en España, ¿cómo lo conformarías? Es decir, ¿irías más a esa línea de la que en buena parte estoy de acuerdo, el rey y el consejo del rey, por ejemplo, ese estilo? ¿O cuál sería tu propuesta? Hay muchos modelos. Mira, a quien le interese este tema y le interese profundizar con yo creo que todo el bagaje y el contenido que merece, yo recomiendo un libro de Jason Brennan que se llama Contra la democracia, que es un libro muy interesante porque se divide en dos partes. Lo estructura en, primero, una crítica a la democracia que abarca unos 6-7 capítulos y luego una propuesta de modelos alternativos epistocráticos que podrían servir como superación de la democracia, ¿no? En este tipo de modelos, Jason Brennan habla de varios, ¿no? Habla de una especie de examen para restringir el derecho al voto, que es el modelo que más defenderé y luego te diré el por qué. Habla también de una idea de Stuart Mill, que es la idea del voto plural, que en este caso no consistiría en restringir el voto a una cantidad de la población, sino hacer que el voto pondere de forma distinta en función del conocimiento que tú acredites. Es decir, que el voto de una persona formada pueda valer 10 veces más que el voto de una persona que no demuestra conocimiento, ¿no?
Habría también otro modelo en el que no necesariamente se tiene que ponderar el voto y no necesariamente tendría que existir un examen, que es la idea del veto epistocrático. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros mantenemos el sistema de sufragio universal que tenemos, pero a la vez conformamos una especie de consejo independiente que sea el que pueda vetar aquellas decisiones cuando sean completamente inmorales, ineficientes, ineficaces, perversas, retorcidas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema de este último modelo y por qué nunca lo voy a defender? Pues que tiene el mismo problema que los organismos que han intentado ser independientes en España. El Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que siempre se vende como ese organismo independiente que se encarga de fiscalizar a los jueces y, bueno, pues lo que vemos es que está prostituido como el resto de organismos que se integran dentro del Poder Judicial. Entonces, claro, conformar un consejo siempre tiene ese riesgo, ¿no? Que es la perversión moral y la corrupción moral de cada uno, ¿no? Yo por eso creo que la forma más justa, más honesta de establecer este sistema sería a través de un examen. Una prueba de acceso al voto que delimite primero quiénes se van a poder presentar como representantes, es decir, quiénes van a ser nuestros políticos, nuestros dirigentes, nuestros técnicos, sabios, llámesele como quiera, y quiénes van a ser las personas que los elijan. Es decir, qué ciudadanos pueden demostrar tener ese conocimiento para elegir, ¿no? Hay mucha gente que pregunta y dice, bueno, entonces, un examen, ¿cómo podemos establecer un examen, no? Tal. Bueno, la pregunta sobre el examen ya está resuelta. Es decir, ya tenemos muchísimos puestos en España donde el criterio para ver quién forma parte de ellos y quién no es el criterio de la mayoría, es el criterio de la formación. Ejemplo, las oposiciones. Un sistema de oposición, nosotros no elegimos a los jueces, como por ejemplo sí que sucede en otros países. En México hace muy poco han reformado la Constitución para establecer un modelo electivo de los jueces. En España hemos entendido que en muchas ocasiones, por mucha legitimidad que le otorguemos al voto de la mayoría, realmente la formación tiene que ser un trade-off, tiene que ser una elección que pondere más en este caso que la decisión mayoritaria. Entonces yo creo que un sistema de concurso de oposición donde demostremos primero una trayectoria acreditada para quienes van a representar y segundo, la acreditación formal de esos conocimientos a través de un examen es necesario para restringir el sufragio pasivo. Y de cara a los ciudadanos, el sufragio activo, quienes votamos, tendríamos que establecer también un examen de mínimos para acreditar, por ejemplo, ¿no? Una cosa que siempre digo, una persona que no sabe distinguir entre un Congreso y un Senado es una persona que acredita que no sabe para qué sirve cada una de las dos papeletas que tiene que meter en la urna el día de las elecciones. El voto de esa persona es exactamente equivalente al voto de un bebé al que le diéramos un lapicero rojo y un lapicero azul y se moviera por intuición. Equivale exactamente igual, ¿no? Lo que hay detrás es un movimiento impulsivo, es casi un instinto que te lleva a acercarte más a uno que a otro si no sabes cuál es el bagaje que hay detrás. Por tanto, para mí ese es el sistema que yo elegiría y creo que es el más honesto para defender el modelo que defiendo. ¿Y qué pasa con el político que luego está en el poder y tiene que hacer esa propaganda para la gente que le va a votar, que esté acreditada, que ahora vamos a entrar en esa parte, ¿no? Claro. Vamos, la propaganda política y el hecho de intentar comprar votos, porque claro, yo si veo una cosa buena en un modelo tecnócrata o en un salto, ¿no? Un paso adelante de la democracia, es el hecho de no tener que votarles. O sea, que un gobierno sea permanente, que no dependa de la votación del pueblo en casi cualquier puesto, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he estado muy a favor de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tengan puestos vitalicios, ¿no? O sea, por mucho que un gobierno sea el que te proponga, de ahí no te quita nadie, salvo la muerte o tu voluntad. O sea, es decir, hay cosas muy buenas en el hecho de que un mandatario no dependa del voto de la gente, que pueda planificar a largo plazo. Tiene cosas malas, por supuesto, ¿no? Pero es el hecho de aprovechar las cosas buenas que tiene ese modelo, ¿no? Si al final eso se tiene que revalidar, ese tecnócrata tiene que revalidar cada 4 años, va a acabar intentando mantener el poder. Eso está clarísimo. Entonces, ¿cómo se combatería eso? Perdona que interrumpa este podcast, pero necesito pedirte un favor. Necesito que te suscribas al canal. Es totalmente gratuito. Mientras me estás escuchando, justo debajo de la descripción del vídeo hay un botoncito que pone suscríbete. La inmensa mayoría de la gente que ve las entrevistas no está suscrita al canal. Es gratis y a mí me ayuda mucho a crecer, a que cada vez pueda traer a mejores entrevistados y sobre todo a haceros presentes en el canal. Muchísimas gracias y continuamos. Claro, mira, varias cosas que decir ahí, ¿no? La primera es que efectivamente una de las mayores críticas que yo le hago al sistema democrático que tenemos en España, o partitocrático, repito, que para mí el término es indiferente. Asumo los dos y los acepto como válidos, ¿no? El mayor problema que existe en nuestro sistema es que nuestros políticos no gobiernan para España, gobiernan para la mayoría.
¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que si son capaces de identificar una medida que gane más votos que otra, van a elegir impulsar la medida que gane más votos. A pesar de que sea peor, objetivamente, para la economía, para el desarrollo industrial o para el crecimiento económico de España, lo van a elegir, ¿no? Entonces, la democracia en ese sentido supone un coste de oportunidad entre la mejor medida posible y la medida más populista posible. Ese es el problema, ¿no? En ese sentido yo creo que mi sistema, vamos, que no es mi sistema, no lo he inventado yo, pero este sistema tecnócrata sirve como un filtro para el populismo. Sirve como un filtro. ¿Por qué? Porque la formación te permite identificar a un mentiroso de un sabio. No en el 100% de las ocasiones, porque el fanatismo va a existir siempre. Yo parto de la premisa de que el fanatismo, los hooligans, las personas que están encandiladas y que son presas de sus ideas, van a existir absolutamente siempre. Pero querer combatir esas personas es como querer combatir el hambre en el mundo. Por un sistema económico muy eficiente que tengamos, parece ser que siempre va a existir personas que mueran por inanición, por desgracia. Por tanto, el objetivo no es intentar acabar contra un imposible, sino reducir su representación dentro del porcentaje de la ciudadanía española, ¿no? Para eso, claro, evidentemente, una persona con formación en economía puede estar a favor de un modelo más intervencionista, donde suba el sueldo mínimo interprofesional, o puede ser más liberal y tender a disminuirlo. Yo no quiero que exista una medida única, ni una medida mejor que otra. Yo quiero que la persona que defienda su medida me lo sepa argumentar, porque en esa argumentación que me da es donde se acredita la formación. Por eso yo creo que la tecnocracia tiene que servir como un filtro para el populismo. No vale con utilizar eslóganes políticos vacíos. En eso se han convertido nuestros debates electorales, en repetir eslóganes vacíos de un color, de otro, pero al fin y al cabo sin ningún tipo de contenido. Yo quiero que las medidas se justifiquen y que la población sepa identificar la justificación que hay detrás de cada medida. Esa es la clave para mí. Vale, te lo compro, pero la formación no es suficiente. ¿Qué quiero decir? Tú puedes ser el tío más formado del mundo, pero si dependes de que un político te dé una paga, por ejemplo, ¿no? O, oye, seguro que aprobarían muchísimos pensionistas en este país el examen que propusieras. Pero claro, si llega el político diciendo que te subo la pensión, claro, tenemos el problema. Por eso yo siempre digo que mi sistema tecnocrático pivota sobre 3 límites. El primero de ellos es el límite clientelar. Precisamente ese tipo de personas que tienen un sistema de dependencia a través del modelo clientelar que establece el Estado son personas que no deberían poder votar, porque su voto no es un voto libre, es un voto que es preso de un modelo clientelar. Es lo que pasó en los ERE, en Andalucía, ¿no? Que establecieron una trama clientelar brutal de la que se acabó defraudando creo que 679 millones de euros, ¿no? Entonces, claro, hay prestaciones que efectivamente sí que son contributivas, prestaciones por desempleo, prestaciones por maternidad, por cuidado de un hijo con cáncer. Bueno, este tipo de prestaciones están justificadas por el trabajo que tú realizas y por la contribución que haces al sistema de seguridad social. Evidentemente, a esas personas que han contribuido a mantener el sistema en el que estamos, no les puedes quitar ni el voto ni su contribución. Puedes reducirla o graduarla, ¿no? O darle mayor o menor porcentaje, pero las personas que efectivamente en España viven de paguitas son personas que tienen un vínculo clientelar, no epistémico con la persona a la que están decidiendo. Por eso es uno de los límites que tiene que operar, ¿no? Luego yo tengo un límite moral, que me gusta introducirlo, y me viene muy bien, de hecho, desarrollarlo ahora después de la exposición que he hecho antes diciendo lo que es la moral. Claro, decíamos antes que la moral, el problema no está en que exista una moral y el problema no está en que exista una ética distinta a la moral. El problema está en no saber identificar la moral, ¿no? Entonces, personas que quieren venir a España a implantar la sharia, violadores, asesinos múltiples, personas que tienen una idea que es radicalmente contraria a la moral que impera en España, son personas que no deberían votar. No deberían poder votar, ¿no? Y el tercer límite es el epistémico, que es el que acabo de desarrollar. Por eso, claro, cuando tú me decías lo de establecer la red clientelar, es cierto, pero uno de los límites a ello sería reducir o bien el número de paguitas o bien el acceso al voto de las personas que reciben unas esas paguitas. Estaba justo hablando sobre qué consideraba unos u otros lo que es moral. Claro, también si tiras de ese hilo, es decir, oye, ¿es moral que te roben el 60% de lo que ganas? O el 70%. Porque hay gente que lo defiende. Si te encuentras ante ese panorama, empiezas a filtrar con una vara de medir complicada de que sea justa, ¿no? Por así decirlo. Independientemente a eso, vamos a suponer que tenemos esa idea, ¿no? Y que esa tecnocracia o ese modelo de elección de los que van a gobernar el país funcionara de esa manera y se pudiera hacer ese filtro. ¿Cuánto tiempo deberían estar en el gobierno? Porque esa es una gran duda. Yo he intentado reflexionar conmigo mismo el hecho de si siguiéramos con el sistema que tenemos aquí en España, que es terrible, es horrible, ni es demócrata, ni es nada, es un sistema, tú lo has dicho, ¿no? Una oligarquía de partidos yo creo que afina muy bien, ¿no? Un poder absoluto de los partidos políticos, que ni eso. Los partidos políticos al final son 3 personas.
si funcionaría mejor si los mandatos fueran de 8 o 12 años. Insisto mucho en los beneficios que tiene una visión largoplacista en la gente que manda, ¿no? Por eso yo creo que la jefatura del Estado, la monarquía, es buena, a pesar de todo y de los problemas que pueda generar. ¿Cómo ves esa idea en el hecho del largo plazo? Yo creo que independientemente del mandato que se establezcan, hay que establecer, creo que la política del país se tiene que organizar en torno a proyectos con plazo fijo. Ejemplo, el proyecto Islero, que no se terminó firmando, ¿no? Pero que, por ejemplo, fíjate, ahora nos damos cuenta de que si se hubiera desarrollado en su día, probablemente tendríamos un poder coercitivo en la geopolítica internacional ahora mismo mucho mayor del que tenemos. Entonces, claro, lo que hay que hacer es firmar proyectos que no puedan ser directamente revocables por el siguiente gobierno de turno, porque eso es precisamente lo que lleva pasando con la educación en España durante muchísimos años. Se cambia la educación en tanto en cuanto cambia el gobierno, entonces no hay ningún proyecto de educación duradero. Y hoy en día se introducen X horas de filosofía, pero mañana se pueden quitar y añadir, y entonces tienes a una especie de generación heterogénea que no se ha formado conforme a los mismos criterios, no tiene el mismo parámetro ni la misma base educativa detrás, ¿no? Por eso yo creo que hay que establecer proyectos de un plazo fijo. Un ejemplo muy bueno, aunque probablemente tú estés ideológicamente en contra de él, es China. China se ha dado cuenta de que el plan quinquenal que tiene que desarrollar en la actualidad es un desarrollo de infraestructuras. Y lo está consiguiendo. Claro, porque en el momento en el que tú pones un proyecto que no depende de las elecciones, sino que depende de las personas que han sido elegidas a través de este sistema, está estableciendo un proyecto que tanto en cuanto, que a pesar de que cambie el gobierno, es decir, independientemente de que cambie el gobierno o no, se va a mantener. Bueno, o no. Quiero decir... Si se firma... Dime. No, digo que se puede firmar y con lo mismo se rompe el papel. O sea, es decir, si mañana hubiera una revolución en China y se cargaran al gobierno... O sea, eso es un futurible, pero la forma legal de garantizar que eso no sucediera es con revocabilidad de mandatos. Es decir, usted, que es el próximo gobierno que va a entrar, se tiene que comprometer sí o sí a hacer todo aquello que ha dicho el anterior gobierno. Si no lo hace, hay un mandato de revocabilidad que está en manos de los ciudadanos, por ejemplo, que lo pueden activar con X firmas o con X procedimientos, o incluso por parte de la oposición, con sistemas de control al gobierno, algo parecido a lo que hoy en día es la moción de censura, la cuestión de confianza, que se utilizan a día de hoy como propaganda política, pero que se les podía dar un uso verdadero para controlar y fiscalizar al poder, ¿no? Entonces, claro, son herramientas legales que se podrían emplear. Vamos a hacer un jueguito. Venga, sorpréndeme. Yo a casi todos los entrevistados les pregunto, si fueras ministro de tal, ¿qué medidas tomarías? Yo te voy a hacer una pregunta. Si pudieras ahora mismo elegir un consejo tecnócrata en España, ¿qué personas tienes en la cabeza que sería... Bueno, dime 5. No te quiero poner en un compromiso. Si me dices que no lo hay, ¿eh? 5 personas. Bueno, ¿pero para algún ministerio en concreto? No, para gestionar un poco la economía del país o la dirección del país en general, ¿no? Imagínate ese consejo del rey del que te hablamos, ¿vale? Un grupo de personas que tomaran las riendas del país a nivel cultural, a nivel económico, a nivel internacional, geopolítico, etcétera. Mira, a nivel, voy a decir de distintos ámbitos. Claro. Voy a decir personas que estén vinculadas con la economía, con el periodismo. A nivel periodístico, y fíjate que ideológicamente tengo discrepancias con él, y lo sé por lo que él manifiesta en sus podcasts, pero creo que un tipo que luchó y que de verdad tenía una intención verdadera en fiscalizar el poder fue David Jiménez. Independientemente de que a uno le guste más su ideología política o no, a veces parece que es muy moderado, a veces parece que le da mucha caña al poder. Creo que es un tío que de verdad intentó llevar a cabo un proyecto del Mundo, cuando él fue director de allí, que quería luchar y fiscalizar el poder, que para mí eso es lo que tiene que ser el periodismo. Fíjate, un consejo epistocrático donde las decisiones relacionadas con los medios de comunicación estuvieran en manos de un tipo como David Jiménez, me parecería acertado. En economía es mucho más complicado, es más complicado establecerlo. Hombre, hay muy buenos economistas, ¿no? Joan Tubau, por ejemplo, creo que es un tipo que tiene un muy buen proyecto. Jesús Fernández Villanueva, es un tío... Villaverde. Jesús Fernández Villaverde. Jesús, JFV. Es un tío que también, lo que pasa es que, claro, habría que convencerle de que venir aquí a España a gobernar es mejor que quedarse en Cambridge, creo que está, sí, ¿no? Sí, por ahí, por Estados Unidos. Sí, por Estados Unidos, ¿no? Entonces sería complicado. Pero, por ejemplo, un tipo como él, yo creo que podría hacer un grandísimo proyecto en España. Y luego me faltan 3. Claro, yo creo que habría que establecer a alguien que intentara garantizar el mayor problema que tenemos hoy en día en España, que junto a la inmigración es la vivienda. Y mira, te voy a decir una persona que en este caso está vinculada a un partido político, que además ha estado sentada aquí, que es Carlos Quero. Yo creo que Carlos Quero es una persona que tiene un proyecto clarísimo de vivienda, e independientemente de que su futuro esté dentro de Vox o fuera de Vox, creo que sabría cómo desarrollarlo. Entonces, una persona como Carlos Quero sería interesante. Luego habría que intentar introducir a alguien que de algún modo, bueno, pues diera las riendas a la educación o a la cultura, ¿no? Que en muchas ocasiones van de la mano.
Y aquí es donde lo veo más complicado. Probablemente si buscamos en la política no haya nadie. A mí me gustaría, y fíjate, voy a decir un perfil que también es controvertido, sobre todo para la audiencia que me escucha, porque lo verá como un moderadito, ¿no? Pero yo siempre he manifestado mucho respeto a Reverte, a Arturo Pérez Reverte. Y fíjate que ideológicamente en muchas cosas no estoy de acuerdo. Él tiene una valoración, una visión de la guerra civil que por supuesto no comparto, pero creo que él sabría integrar dentro de su modelo a personas que estuvieran a favor de su visión de la guerra civil y a personas que estuvieran en contra de su visión de la guerra civil. Y eso es fundamental. Y con estas te he dicho 4. 4. Vale, me faltaría una... ¿Qué rama se te ocurre que podríamos utilizar? Pues... Hemos hablado de comunicación, de cultura, podría ser de economía. educativa. Educativa. Sí. Claro, lo que pasa es que educación y cultura para mí irían de la mano, ¿no? Bueno, habría que... sí, o sea, ojo que te estoy poniendo un compromiso complejo, ¿no? Sí, porque por ejemplo, están ¿no? los retos a futuro del país. Y de hecho te digo una cosa, igual al final del podcast se me ocurre alguien que no te he dicho y lo Me introduciría. lo puedes decir. Da igual, vamos a dejarlo ahí. Venga, y si se me ocurre alguno, sé que se te ocurrirá te lo voy a decir. mientras vamos hablando. Vale. Rubén, yo tengo una duda contigo. Sí. Y es que a mí me encanta que analices las cosas desde un punto de vista que no está sesgado por una ideología. Es decir, ojo, quien te escucha y quien te sigue desde hace mucho tiempo, como es mi caso, me imagino por dónde van tus ideas aproximadas. No ideas concretas de, oye, lo que fue para ti tal persona o lo que piensas de un periodo histórico, sino, oye, cuáles son lo que se conoce como ideología, lo que te mueve, ¿no? Uh-huh. Yo tengo mis ideas bastante claras, pero creo que la gente no sabe bien cómo piensas tú. Uh-huh. Sé que las etiquetas son muy complejas y no me gusta etiquetar a prácticamente nadie, ni me gusta etiquetarme a mí, ¿no? Pero sí que me gustaría preguntarte, ¿dónde estás situado? Uh-huh. ¿Más conservador, más liberal, más intervencionista? ¿Dónde te encuentras, Rubén? Mira, yo he dicho, estoy de acuerdo con la crítica que haces. Las etiquetas sirven como una herramienta para intentar encasillar a alguien en un pensamiento con el que no necesariamente está de acuerdo al 100%, pero sí que se le introducen las críticas que tiene ese pensamiento. Entonces, a veces se convierte en una lucha deshonesta intentar etiquetar a alguien. Pero yo, pese a ello, sí que he dicho que hay 4 etiquetas que admito. Son católico, conservador, josantoniano y tecnócrata. Y yo creo que con eso, efectivamente, yo creo que con eso queda muy clara la línea en la que me muevo. Cuéntame un poquito por qué eres josantoniano. Bueno, pues porque soy admirador de su vida y de su obra. Entonces, cuando coincides con la vida y obra de una persona es muy difícil no sentirte atraído por él. José Antonio fue probablemente uno de los políticos más honestos y más honrados que hemos tenido en la historia de nuestro país, independientemente de que la audiencia que nos escuche esté más a favor de él o más en contra de él. Creo que fue una persona que por encima de todo amaba a su país y amaba a su gente, y por eso esto es algo que no sucede siempre, ¿eh? Hay gente que busca el interés particular por encima del interés general. Yo creo que el interés general existe, la verdad existe, y el mejor político posible será aquel que se amolde más a esa verdad existente, comparable con la moral que tenemos antes que el interés propio, ¿no? José Antonio es un ejemplo de una persona que luchó y que vivió por ello. Su vida es admirable porque yo creo que en una de las épocas más convulsas de la historia reciente de España, como fueron los años 30 y en general la primera mitad del siglo XX, fue una persona que no participó de ningún acto violento. Al contrario, refrenó la violencia que pudiera existir siempre que tuviera medios para pararla. De hecho, hizo una labor inmensa para hacer que Falange Española, el partido que él funda junto con Ruiz de Alda, no se convirtiera en un partido de machacas, no se convirtiera en un partido únicamente destinado a hacer una presión física, sino que tuviera un carácter mucho más intelectual. Eso es algo tremendamente honesto. De hecho, los periódicos de la época se burlaban de él, le llamaban Juan Simón el Enterrador, porque hubo una época de su vida en la que él estaba constantemente acudiendo a los entierros de los falangistas que eran asesinados por socialistas, chiribis, anarquistas, gente de la CNT, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista personal es alguien admirable. Y desde el punto de vista doctrinal es más complejo, yo creo, hablar de la obra de José Antonio. Primero, por la forma en la que él escribía. Él tenía un alto componente lírico que hace que en muchas ocasiones dé lugar a una interpretación de su obra que no tiene por qué coincidir entre todos los estudiosos de la obra de José Antonio. Y segundo, porque esto hay que recordarlo, a José Antonio le asesinaron. A José Antonio le asesinaron en la cárcel de Alicante, ¿no? El 20 de noviembre de 1936. Entonces, claro, es muy complicado saber en qué se habría convertido la obra de José Antonio si hubiera tenido tiempo y vida para poder desarrollarla. Pero yo sobre todo me quedo con un trilema que para mí es esencial y que creo que, pese a haberse formulado hace ya 90 años, sigue de rabiosa actualidad, que es el trilema de la patria, el pan y la justicia. Todo país que quiera desarrollarse sobre las bases de algo, si es que tiene que existir un algo sobre el que se pueda fundar la base de un país, debe ser siempre la patria, el pan y la justicia. Uno de los temas que quería tratar contigo hoy es, uno de los pilares fundamentales de tu contenido es el hecho de dar la batalla cultural. Sí. Y esto que estás diciendo ahora mismo
ayuda mucho porque independientemente de si a la gente de aquí le gusta más la doctrina de José Antonio Primo de Rivera, estoy seguro de que mucha gente no sabe ni quién es. Y esto pasa por cómo se han contado las cosas. Exacto. Hay un momento en España, en el año 2007, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se crea la Ley de Memoria Histórica, luego renombrada y modificada como la Ley de Memoria Democrática, que eso seguro que mucha gente de aquí la conoce, Sí. del año 2022, si no recuerdo mal, con Pedro Sánchez. Correcto. Esto que pasó en España durante estos años y que, insisto, ningún partido cuando ha estado en la oposición lo ha revertido, ha hecho muchísimo daño. Porque, vuelvo a lo de antes, no me importa si te gusta más o menos José Antonio Primo de Rivera. Lo que sí que me importa es que no lo conozcas. Exacto. Cuéntame un poco tu punto de vista ante... Bueno, y si le puedes explicar, hacer el favor de explicar a la audiencia lo que significa esa ley, por qué se creó esa ley y las consecuencias que ha tenido. Y ahora entramos un poquito más en esa fase histórica. Bueno, efectivamente, la historia, el problema que tiene es que se convierta en una herramienta para la política, se convierte al servicio para la política. La historia es la que es, y por mucho que tú y yo nos empeñemos en cuestionarla o en criticarla, no la vamos a cambiar. Entonces, la idea de la historia no debe ser juzgarla con los ojos del presente. Primero, porque esto es un anacronismo, y segundo, porque es una falta de ejercicio de honestidad intelectual. Yo no puedo cambiar el pasado de la historia. Lo que tengo que hacer, si quiero tener honestidad intelectual, es conocerla, y conocerla tal y como fue, con sus luces y con sus sombras, pero no solamente enseñando una parte de la historia, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es algo bastante paradigmático, la historia de nuestro país, porque lo que implica detrás de eso lo que hay es una legislación sobre la historia. Tanto la Ley de Memoria Histórica como la Ley de Memoria Democrática reivindican únicamente un periodo del siglo XX, que es el periodo comprendido entre el año 1939 y 1975. ¿Qué quiere decir esto? Que se asume, tanto tácita como expresamente a través de esta legislación, que solamente importan las víctimas que fallecieron después del 1939. Es decir, no importa las víctimas de... Incluso la Ley de Memoria Histórica, que establecía ese umbral de reivindicación entre el 36 y el 75, no establece las víctimas de la Segunda República, que fue un régimen tremendamente sanguinario y criminal, absolutamente criminal, ¿no? Entonces, lo que parece y lo que nos da a entender esta legislación, que efectivamente viene de José Luis Rodríguez Zapatero, que es la persona que, por cierto, abrió todo el cajón de la mierda, hablando mal y pronto, de lo que fue la Guerra Civil, de lo que fue la Segunda República, de lo que fue el franquismo, lo que parece es que solamente importa a las víctimas cuando los asesinos no eran los republicanos o no eran los socialistas. Y claro, cuando uno rasca un poco más se da cuenta de que quizá esto no es simplemente un acto propagandístico, esto no es simplemente quizá una forma de querer contar la historia para ganar un relato en el presente, que por supuesto también, es que quizá hay gente que tiene cosas que ocultar. Es decir, el Partido Socialista ya estaba conformado durante la Segunda República, el Partido Socialista estaba conformado durante la Guerra Civil y el Partido Socialista mató a personas durante la Segunda República, controló salas de tortura. A través de Indalecio Prieto y Largo Caballero, que fueron dos líderes muy carismáticos dentro de la Segunda República, iniciaron un golpe de Estado contra la propia Segunda República antes del alzamiento del 18 de julio del 36. Estoy hablando de la Revolución de Octubre de 1934, que se desarrolló principalmente en Asturias, pero que también llevó el foco de conflicto a otras zonas de España, como por ejemplo en Cataluña. Murieron miles de opositores al régimen. Controlaron 49 checas de las 500, me parece que se calculan que hubo en España. ¿Qué eran las checas? Eran salas de tortura, donde estaban los opositores del régimen, que por el mero hecho de discrepar, bueno, pues se veían expuestos a tortura y, por cierto, al asesinato, porque muchos de ellos, después de ser torturados, por supuesto, también morían, ¿no? Entonces, claro, el escolta de Indalecio Prieto, en esta supuesta democracia, que se nos dice que fue la Segunda República, asesinó a un opositor del régimen. Piensen ustedes qué pasaría si mañana el escolta de Feijóo o una persona que esté detrás de Feijóo asesinara a Pedro Sánchez. ¿Podríamos hablar de que en España estamos en una democracia? Evidentemente no. Sería una declaración de guerra a todas luces. Pues eso pasó. Entonces, claro, cuando uno ve que realmente el Partido Socialista que existe hoy es el mismo que existía antes, con las mismas siglas, exactamente las mismas siglas y los mismos colores, se da cuenta de que no es tanto una herramienta propagandística, sino que también es un conflicto de interés por querer lavar su imagen. Entonces, por eso creo que es importante que, como tú bien decías, existan perfiles que se lo recuerden, que el Partido Socialista es un partido que está en deuda eterna con la sociedad española y que todas las reivindicaciones que le exigen a la oposición, que en muchas ocasiones serán legítimas o no, de condenar X muertes, también tendrían que hacerlo ellos con ellos mismos. Pero ¿cuántas veces hemos visto al Partido Socialista condenar las muertes de Indalecio Prieto, del escolta de Indalecio Prieto, o de la Revolución de Octubre de 1964, o de las checas, o el presunto fraude electoral que se estima que hubo en febrero de 1936? ¿Qué va a estar condenando si lo que ha conseguido es, que hacía tiempo que no lo veía, engrandecer la figura de Largo Caballero en los mítines? Bueno, o sea, no solamente es que intenten tapar
su historia criminal. De hecho, yo tenía aquí una pregunta preparada para que le explicaras a la audiencia quién es el PSOE. Ya se ha empezado, ¿no? No solamente es que lo oculten, sino que están reivindicando esas figuras. Unas personas que efectivamente fueron unos criminales. O sea, la gente se ríe, ¿no? Cuando digo que el Partido Socialista es una banda criminal y tal. O sea, que esto no lo hemos inventado nosotros, que esto no es algo nuevo. O sea, han cambiado las formas, pero la naturaleza del PSOE es la que es. Completamente, es una definición literal. Y de hecho, fíjate, uno de los problemas que tenemos yo creo que en la política institucional en España es que en una época en la que tenemos a la izquierda más furibunda, más salvaje y más censitaria de la historia de España, enfrente tenemos una derecha cobarde que durante muchísimos años ha agachado la cabeza. Yo no sé qué relación tendrás con miembros del Partido Popular. Igual voy a meter un poco de leña, si no te importa. Reparte la que quieras. Si me voy a sumar, seguro. Me parece fantástico. Pues fíjate, hay una frase que yo creo que es muy interesante de una diputada a la que yo, ojo, intelectualmente respeto del Partido Popular, que es Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Dice que vivimos en la época del tablero invertido. Claro, porque mientras unos señores del Partido Socialista lo giraban, otros del Partido Popular se quedaban sentados viendo cómo este tablero se estaba girando. Mirando para otro lado. Efectivamente. Entonces, esto es un relato político que se ha construido por acción y omisión, pero en cualquier caso por complicidad de Partido Popular y de Partido Socialista, de forma conjunta. Entonces, efectivamente, esto es un problema. Y a lo que nos lleva es a lo que tú comentabas, que mientras la derecha parece que tiene que estar avergonzada de su forma de pensar o de su pasado, la izquierda puede reivindicar a terroristas como Francisco Largo Caballero, que es una persona que instigó una revolución en la que se estima que murieron entre 1.500 y 2.500 personas. Es decir, ¿en qué democracia en la historia de la humanidad hemos visto que hayan muerto en una revolución armada 1.500 personas? Si eso sucediera, ¿nos atreveríamos a llamarlo democracia? Porque eso ocurrió en el 34. Y supuestamente la República, depende hasta dónde, si consideramos que termina en el 39 después de la Guerra Civil o en el 36, pero en cualquier caso, después del 34 hasta la Guerra Civil, pasaron 2 años. Es decir, 2 años que se siguen considerando democracia. ¿Se puede considerar democracia esto? Bueno, pues mi opinión es claramente que no. Y figuras como Largo Caballero, bueno, pues tenían muy claras sus intenciones. Dijo, por ejemplo, que iba a haber un soviet en cuanto cayera Azaña, es decir, una persona que no tenía ningún tipo de pudor en reconocer su afinidad. No se ocultaba, No tenía ningún tipo de pudor. Era un bolchevique furibundo que no tenía ningún tipo de pudor en reconocer su servilismo y su forma de obedecer a la Unión Soviética, ¿no? Fue una persona que dijo que no creía en la libertad ni en la democracia como valores absolutos. Fue una persona que dijo que, por cierto, habría que ir a la guerra si las derechas ganaban las elecciones. Y efectivamente fue lo que hicieron, porque cuando ganaron las elecciones Alejandro Lerroux, con el apoyo de los cedistas de Gil Robles, efectivamente montaron este golpe de Estado contra la propia República. Entonces, bueno, esto lo que nos quiere decir es 2 cosas. En primer lugar, que la izquierda nunca ha tenido un proyecto político de convivencia, nunca ha buscado convivir, ha tenido un sentido patrimonial del sistema político que ellos quieren implantar. Y lo segundo que nos quiere decir es que son personas que no apuestan por la libertad. Lo han dejado muy claro. Dentro de su forma de pensar no está la libertad, está la libertad de pensar como yo o irte a otro lado. Claro, pero esto no es libertad, esto es liberticidio en todo caso. Una pregunta. La historia, lo normal es que la escriban los vencedores. Claro, al final, ese bando republicano, esa organización criminal, perdió, se fue al exilio y en España vivió muy calladito. Franco ganó, gobernó muchísimos años y a pesar de todo esto, después de tantos años, la historia se ha contado de una manera. ¿Por qué? ¿Por qué crees que ha sucedido? ¿Por qué en el imaginario colectivo español tenemos lo que tenemos? Porque la lógica diría lo contrario. O sea, a pesar que, por supuesto, vivimos 40 años de dictadura, pasamos a una democracia y, por supuesto, ese shock cultural en un país, bueno, pues tiene sus consecuencias. Es cierto que la balanza está muy desequilibrada, muy desequilibrada en todos los aspectos. Y de hecho, decir lo que tú estás diciendo hoy aquí, ahora, después de tantos años de batalla y después de tantos años de un socialismo imperante en el que, insisto, aquí ahora estamos hablando con una libertad que hace 5, 6, 7 años no era posible. Nosotros tenemos a gente por delante que ha dado la batalla contra el feminismo, la batalla contra la izquierda, mucho antes que nosotros y ha abierto el camino. Pero ahora empiezas a decir cosas como, oye, que no todo el mundo debería votar, que el feminismo se ha convertido en un régimen opresivo contra el hombre, o directamente decir, oye, quizá no nos han contado bien o la Segunda República no era tan mala. Pero
la balanza está muy desequilibrada, a pesar de lo que te he dicho, de que fueron los perdedores, por así decirlo, y tal cual es, ¿no? ¿Por qué? Es muy interesante la pregunta, porque claro, efectivamente, la intuición nos puede llevar a pensar en la guerra civil existieron dos bandos, el bando republicano y el bando de los sublevados, el bando nacional, ¿no? Ganaron los del bando nacional, vino Franco y, sin embargo, condenamos hoy en día más a Franco de lo que condenamos a la Segunda República. Pero es que los ganadores de todo esto no son ni Franco, ni los franquistas, ni los falangistas, ni los carlistas. Los ganadores son los señores del régimen del 78. Claro, esa es la realidad. Estos son los que han escrito la historia. Ellos son los verdaderos ganadores del pasado del siglo XX de la historia de España. Entonces, efectivamente, se sigue cumpliendo ese dogma que parece que es una verdad casi inmutable, que es que la historia la escriben los ganadores. Mira, para entender esto, claro, aquí es difícil cruzar la barrera de la conspiración a la realidad, pero bueno, voy a intentar contarlo de la forma más objetiva y más aséptica posible, ¿no? Hay un momento de los últimos años de vida de Franco donde el debate que se tiene es hacia dónde se va a dirigir la política en España cuando muera Franco. Lo comentábamos también detrás de cámaras, que el problema que tiene establecer un régimen unipersonalista es que cuando acaba esa persona o cuando se mancilla su imagen, cae también el proyecto político que hay detrás de él, ¿no? Entonces, claro, cuando estaba muriendo Franco, en los años 70, se debatía sobre qué iba a ser España después de Franco, ¿no? Y había dos corrientes, por simplificarlo muchísimo. Una corriente continuista del régimen, que estaba representada en la figura de Carrero Blanco, el almirante Luis Carrero Blanco, y luego otro sector que quería dejar a un lado lo que en el franquismo se llama una democracia orgánica e instaurar una democracia de partidos tal y como tenemos hoy en día, ¿no? Sabemos quiénes son los artífices de la transición y sabemos que las dos figuras visibles son Rey Juan Carlos y Adolfo Suárez, indiscutiblemente. Entonces, ¿qué sucede? Pues que todo esto se trunca en el momento en el que hay una bomba en la calle Claudio Coello que pone fin a la vida de Luis Carrero Blanco. Supuestamente, bueno, no supuestamente, objetivamente puesta por la banda terrorista ETA. ¿Qué es lo que pasa? Pues que parece ser que hay investigaciones recientes. Yo recomiendo mucho a la gente que lea a Fernando Paz, que sobre esto tiene un montón de conferencias. Hay una Luz de Trento muy buena donde habla del asesinato de Luis Carrero Blanco. Parece ser que ETA no colaboró de forma solitaria. Es muy difícil pensar que una banda de 4 trasnochados vascos que hicieron una escisión en el 1952 llamado los Ekin, que eran punkis revolucionarios de la universidad que veían al PNV como unos blanditos, pudieran tener información en una época donde la información no se distribuía tan ágilmente como hoy. La información de dónde iba a estar el almirante Luis Carrero Blanco, cuál era su coche, quiénes eran sus acompañantes, a qué hora del día iba a estar en qué lugar. Es muy difícil pensarlo. Más aún si consideramos que en el año en el que ponen la bomba, ETA llevaba creo que menos de 8 atentados mortales. Entonces, era no era una banda como lo que era la banda terrorista ETA en los 90. Claro, efectivamente. Eran una panda de trasnochados. Entonces, es muy difícil pensar que pudieran tener algún tipo de información privilegiada con respecto al almirante Luis Carrero Blanco. ¿Qué sí que sabemos? Pues se sabe que líderes del movimiento nacionalista vasco se exiliaron a Estados Unidos durante el franquismo y establecieron ciertos vínculos, ciertas relaciones con personas que formaban parte de los servicios de inteligencia estadounidenses. Por ejemplo, José Antonio Aguirre, que fue un mítico líder del Partido Nacionalista Vasco, se exilió en Estados Unidos, ahí estrechó relaciones con gente de los servicios de inteligencia. Sabemos también que un día antes de que muriera Luis Carrero Blanco, Kissinger, conocido por todos por ser secretario de Estados Unidos durante el mandato de Nixon, vino a España, se reunió con Carrero Blanco por el tema de la distribución de las bases americanas que había en España y también por la guerra del Yom Kippur, y un día después, cuando Kissinger deja de reunirse con Carrero Blanco y se va a París, un día después se pone esa bomba que pone fin a la vida de Carrero Blanco. Sabemos también que Kissinger no es la única vez que ha tenido un modus operandi parecido. También se relacionó con Moro, que era el primer ministro italiano, ¿no? Y después de, bueno, pues tener varias tensiones entre la relación que había ambos, Antonio Moro le secuestra a una banda terrorista llamada las Brigadas Rojas, que efectivamente pusieron fin a su vida. Es decir, que de algún modo, de hecho, a los vascos que se exiliaron, por cierto, en Estados Unidos durante la Guerra Civil, la Segunda y el franquismo, se les llamaba los ciáticos, por la relación que podían tener con la CIA. Entonces, bueno, parece ser que esto lo que nos refleja es que el problema que tenemos en España es que nunca hemos sido soberanos. Hace décadas que no tenemos soberanía en España, porque por encima de los intereses de los españoles siempre han primado los intereses de potencias extranjeras. Y siempre que ha habido un momento en el que España parecía que estaba empezando a repuntar económicamente, ha habido algún acontecimiento supuestamente inédito que ha cambiado por completo el rumbo de la política de nuestro país. Podemos pensar en lo que pasó el 11M de 2004, los felices años 2000, donde parece que empezábamos a amenazar con tomar la hegemonía económica e industrial en España otra vez, después de los años 60, que fue la última vez que lo conseguimos antes de esa entrada del siglo XXI, y una bomba estalló en Atocha y cambió por completo el rumbo político de nuestro país. Bueno, pues puede que haya una línea de la conspiración en lo que estoy contando, pero también puede que no. Y también puede que sea cierto esto de que por encima de los intereses de los españoles siempre ha habido intereses de potencias extranjeras. Hombre, mínimo cuestionar
lo Mínimo que es está ocurriendo. cuestionable, claro, efectivamente. Es que, por ejemplo, con el tema del 11M, que efectivamente ha sido el acontecimiento que cambió un país de golpe, que además, el otro día lo comentaba con la desclasificación de los papeles del 23F, Sí. comentaba, oye, una cosa que estaría bien es desclasificar qué puede haber ahí. Y me contestaban, hombre, hubo un juicio. Ya. Y me estás diciendo a mí que 2 moritos de Leganés orquestaron el atentado más grande de la historia de Europa. Bueno, es que si me dejas añadirte un detalle, que esto lo cuentan muy bien los chicos de Terra Ignota, hubo una juez que intentó hacerlo, que se llamaba María Corocillán. Correcto. Esa juez intentó, digamos que tenía una mosca detrás de la oreja que decía que la resolución del juicio no le cuadraba con su intuición y que quería reabrir el caso. Esa señora acabó ingresada en un psiquiátrico en Palencia completamente incomunicada con el resto del mundo. Que la gente investigue, porque esa señora todavía sigue viva, pero evidentemente la tratan como una loca, su criterio y su testimonio no tienen ningún tipo de validez, ni jurídico, ni legal, ni moral, y está completamente apartada del resto del mundo. Es decir, ha habido gente que lo ha intentado y el resultado lo vemos en María Corocillán. Mire cómo acabó. Hay cosas, insisto, que por lo menos se plantean un debate que, por suerte, se está empezando a hacer gracias al tema de las redes sociales. El otro día, bueno, lo acabas de comentar, ¿no? El documental de Terra Ignota, que lo podéis ver y podéis escuchar lo que dicen. Eso antes era inviable y eso ha salido de la sociedad civil, que es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque dices, oye, normalmente este tipo de cosas suelen venir desde iniciativas políticas que quieren desmontar cosas, que las financian de la manera que sea para intentar... Pero hay ciertas cosas en este país que nadie ha abierto. Nunca. Nadie. O sea, puede ser de cosas muy, muy sensibles, muy, muy graves, muy importantes, hasta cosas que no tienen sentido que los partidos políticos no los utilicen. Entonces ahí, yo que soy una persona muy, muy poco conspiranoica, empiezas a decir, oye, hay un poco de sinsentido en esta parte. Respecto al tema de la memoria histórica, memoria democrática, tú que eres un gran conocedor de la historia de este país, ¿qué barbaridades crees que hay en el imaginario colectivo, históricas me refiero, que han calado y que son totalmente mentira? Perdona que interrumpa este podcast, pero mientras estás escuchando la entrevista, tu dinero depositado en tu cuenta de banco tradicional está perdiendo valor. Hoy te vengo a hablar de el patrocinador de este podcast, Trade Republic, el banco que utilizo en mi día a día, el banco de confianza, un banco alemán que utilizan ya más de 8 millones de personas. Sé que la mayoría de vosotros estaréis acostumbrados a utilizar los bancos tradicionales, bancos que directamente no te están aportando ningún tipo de valor. Trade Republic es un banco joven, pero de verdad confiable y fácil de utilizar. Podéis utilizar desde sus cuentas remuneradas que te permite que el ahorro que tengas depositado en la cuenta de banco te lo remunere al tipo de interés del Banco Central Europeo. Insisto, solamente por tener el dinero depositado en el banco, pero es que si además quieres invertir, hay un montón de formas de hacerlo de manera sencilla y segura. Sus planes de inversión, en la que puedes invertir en ETFs, en fondos indexados, en criptomonedas, en acciones, en bonos del Estado si quieres. Yo lo recomiendo porque lo utilizo. Y lo recomiendo porque el dinero pierde valor cada día en este país con una inflación totalmente desbocada. Así que te animo a descargarte la aplicación del banco. Tenéis un link en la descripción de este vídeo y empecemos a utilizar los recursos que tenemos para intentar que nuestro patrimonio crezca cada día más. Seguimos con el podcast. Bueno, pues depende del periodo de la historia que nos refiramos, pero evidentemente si hablamos de la época anterior a la edad contemporánea, es decir, antes de la Revolución Francesa, en 1789, evidentemente la leyenda negra. La leyenda negra ha calado en España. ¿Qué es la leyenda negra? Porque la gente cada vez empieza a escuchar más este término, pero yo no estoy de todo seguro de que los espectadores hayan interiorizado bien qué es el concepto. La leyenda negra no es más que propaganda de guerra. Es propaganda de guerra que se desarrolla principalmente entre los siglos XV y XVI, porque era la época en la que teníamos una hegemonía absoluta en el mundo occidental y en Europa. Era la época, ¿no?, como decían los nikis, en los que el sol no se ponía en nuestro imperio. Y evidentemente, bueno, pues había potencias que querían dinamitar de algún modo esta hegemonía y este poder que estaba en España. Entonces lo que hacen es desarrollar una especie de propaganda de guerra donde se estigmatiza a los españoles, donde se arremete contra ellos. Y lo peor de ello no es que existiera, porque la leyenda negra la propagaron los ingleses.
ingleses, la propagaron los franceses, la propagaron los italianos, se propagó en los virreinatos, ¿no? Incluso antes de que llegáramos. Pero el problema está en los propios españoles que hemos interiorizado como cierta leyenda negra. Desde aquí, desde España, contribuyó también el Fray Bartolomé de las Casas a difundir un relato que se corresponde más con una especie de propaganda política, o lo que hoy entenderíamos como propaganda política, que como veracidad histórica. Entonces, evidentemente, la leyenda negra ha calado. El hecho del genocidio que hubo en las Américas es mentira. La mayor prueba de ello es el mestizaje. Nosotros no íbamos para matar a los colonos. Nosotros íbamos para fundar una extensión más del Imperio Español. Construir universidades, a fomentar la cultura, el arte, la tradición. Si es que la mayor parte de las personas, el señor Antonio López Obrador, se apellidó usted López. Se apellida usted López, no tiene un apellido inca, ni azteca, ni mexica. Tiene un apellido español. Claro, esa es la mayor evidencia, ¿no? Y si lo trasladamos más al presente, yo creo que en el siglo XX el mayor problema que existe en la forma en la que se ha contado la historia es asociar a los republicanos y a la Segunda República con la democracia y a los golpistas como una especie de trasnochados que un 18 de julio, sin saber muy bien por qué, se levantaron de África diciendo que querían acabar con ese régimen por su afán totalizante. Esto no es ni siquiera una simplificación, es directamente una mentira. No hubo jamás democracia en la Segunda República. No hubo jamás. Entonces, claro, el hecho de intentar calar ese mantra, y la prueba de que ha calado es que la gente, podríamos hacer un estudio, no sé si, pero evidentemente si miramos la gente que sale de la educación secundaria obligatoria, del bachillerato, lo tiene interiorizado. Es decir, para que tú asumas que esto es cierto, no hace falta que tú tengas conciencia crítica. Hace falta que hayas escuchado las clases de historia, que te implantan esa idea en la cabeza. Para darte cuenta de que esto no fue así, tú tienes que poner de tu interés en seguir investigando la historia y hacerlo además de forma contraria como te la han contado. ¿Sabes qué pasa, Rubén, con esto? Yo considero que he tenido buenos profesores de historia. Pero a pesar de eso, claro, ellos no son tontos, joder. Claro. Y a pesar de eso, han contado lo que viene en los libros. Claro. Y me parece increíble, ¿no? Porque tú, efectivamente, tú coges a cualquier estudiante de la ESO, de segundo bachiller, de primer bachiller, por ahí, y le preguntas, oye, cuéntame los golpes de Estado que hubo en el siglo XX en España. Te va a decir el del 36. El del 18 de julio del 36, que Franco salió de allí y tal. Y el 23F. Y el 23F, correcto, vale. No hay más, ¿no? Y claro, yo tengo una duda, ¿no? Porque yo le pregunto a esos profesores de historia que o sea, son conscientes, la mayoría, ¿no? O sea, la mayoría tienen que ser conscientes de que eso no se está contando bien, ¿no? Pero nadie pone tampoco la voz de alarma. Y luego creo que... Te lanzo una pregunta a ti. Tú tienes 22 años, estás todavía en la universidad. Sí. ¿Tú eres consciente de todo esto? ¿Por qué? ¿Te lo han enseñado? No, os quiero decir, claro, en los libros de historia esto no venía, ¿no? Claro. Es como lo que siempre se repite, esto en mi libro de historia no salía. No, pues esto ha sido porque a mí siempre es verdad que me ha llamado mucho la atención la historia, siempre me ha gustado mucho. Historia, filosofía y arte, yo creo que son las tres disciplinas que me han interesado. Que curiosamente luego no las he estudiado, porque estudio Derecho y Economía, como te he dicho, ¿no? Por razones quizá más pragmáticas que por otro motivo. Pero sí que es cierto que yo siempre he tenido interés, ¿no? En estas tres ramas. Entonces, claro, esto demuestra que muchas... A ver, no quiero hacer tampoco una crítica a la educación porque yo precisamente, y esto no te lo comentaba al principio, aunque creo que es importante, el motivo que hay detrás de mi tecnocracia no es la de darle el poder a una élite, es el de utilizar la tecnocracia como excusa para tener una población formada. Es decir, si nosotros permitimos que todo el mundo pueda votar, que todo el mundo pueda tomar todas las decisiones, la gente no se molesta en investigar o en estudiar qué es lo que está votando. Si nosotros exigimos un filtro, tenemos la excusa perfecta para fomentar la educación y la formación entre la ciudadanía. Ese es el objetivo principal. Esa es la clave de mi sistema tecnócrata, ¿no? Entonces, pese a no querer hacer yo una crítica estructural a la educación como concepto, como idea, sí que creo que en muchas ocasiones ser autodidacta te lleva a tener más libertad a la hora de saber qué investigar. Que la libertad a veces también es un camino muy complicado porque no sabes a dónde dirigirte, por dónde empezar, qué rumbo tienes que seguir, pero en muchas ocasiones te lleva a darte cuenta de que el relato que está instaurado en los libros de historia de segundo de bachillerato, de educación secundaria obligatoria, no se corresponde con lo que realmente fue la verdad. Entonces, nace un interés propio y particular de querer investigar. Pero claro, es lo que te decía, que esto es lo más interesante de todo. No todo el mundo que acaba la educación secundaria y no todo el mundo que acaba bachillerato sigue con ganas de seguir estudiando historia cuando terminan. Esa gente que después de cursar la educación obligatoria no quiere seguir investigando ha asumido implícitamente el relato que se vende en la educación. Porque para desmontar ese relato no hace falta omisión o inactividad, hace falta proactividad. Hace falta darte cuenta de que algo chirría y poner tú de tu parte para seguir estudiando. Esto no pasa a la inmensa totalidad de la población. Por eso tenemos una inmensa mayoría de la población que asume cosas que no se corresponden con lo que realmente fue la historia. A nivel educativo,
¿qué cosas consideras que deberíamos cambiar? Pues muy buena pregunta. Yo tengo bastantes dudas, ¿no? Y considero que, bueno, todo se tiene que basar en una premisa importantísima, que es que el Estado salga de las aulas. Y aquí no estaríamos de acuerdo tú y yo, porque es que me da igual que sea el tecnócrata más preparado del mundo que el que no lo sea. Me da igual, o sea, el Estado fuera de las aulas. O sea, yo, de hecho, me gustaría algún momento de mi vida tener tiempo suficiente como para estudiar bien y proponer un sistema de privatización de la educación, porque creo que, y aquí me funan cada vez que lo digo, o sea, creo que es hiper necesario una privatización de la educación, o que por lo menos, insisto, el Estado salga de las aulas. Porque claro, me dicen, no, es que si era un Estado tecnocrático, bien preparado, ya, pero es que para que llegue esa situación es muy complejo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya hablaremos de esto algún día, ya traeré a alguien que sepa de esto más que yo. Pero bajo la premisa de que el Estado salga de las aulas y exista una libre competencia de centros y que, por supuesto, la responsabilidad de los padres de querer que sus hijos tengan la mejor educación vaya todo de la mano para conseguir eso, creo que estaríamos infinitamente mejor que estamos ahora, ¿no? Pero hasta llegar a ese punto sí que creo que habría que tocar palancas. Por ejemplo, efectivamente no me gusta llamar pacto de Estado porque me repugna la propia palabra, ¿no? Pero efectivamente un pacto de Estado por la educación en la que no se pudiera modificar cada 4 años, ¿no? Sobre todo porque además, ya olvídate de la parte de cultura histórica de nuestra historia, básicamente, sino para enfrentarnos a lo que viene. O sea, quiero decir que todavía se está estudiando hoy en día, bueno, en los colegios apenas se toca un Excel. No me quiero ni imaginar en la escuela pública de un colegio de 2 hermanas, si se está dando algo de materia en inteligencia artificial. Quiero decir, creo que estamos ante un problema gigantesco. Luego podríamos entrar en 1000 cosas, limitaría las plazas en las universidades, porque creo que aquí hay demasiadas plazas para todo el mundo. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero desde tu punto de vista, tú que tienes la formación un poquito más reciente que yo, ¿qué sería para ti importante? Mira, te voy a contestar, pero como me he dado cuenta que me he dejado un quinto tecnócrata y me he acordado ahora, te lo voy a recordar. Claro, me he dado cuenta de que entre los 4 que te he mencionado falta quizá alguien formado en Derecho. Falta un conocedor de leyes. Bien. Entonces, cuando estábamos hablando de Coro Cillán, se me ha venido a la cabeza el nombre de Marchena. Juez Marchena. Sí, señor. Marchena, yo creo que... y fíjate que es un positivista. Yo doctrinalmente rechazo mucho el positivismo, soy más un jus naturalista, pero creo que es un tío que, como te decía, pese a estar en desacuerdo con mi forma de entender el mundo, creo que sabría admitir a personas que sí que entendían el mundo como lo entiendo yo, y para mí eso es fundamental, ¿no? Y aparte que, pese a las discrepancias que tengo, nadie puede discrepar con su formación. Es decir, eso es un conocedor del derecho en España como probablemente no haya otro. Entonces, tipo como Marchena pese a estar en desacuerdo en muchas cosas, me transmitiría seguridad. Y yo creo que una persona que cumple un rol público, un rol estatal, tiene que transmitir frente a todo seguridad. Entonces, con esto, dime. ¿Me vale? Y ahora te voy a meter yo otra cuña antes de que me respondas a la pregunta de esto, ¿no? Porque vamos a ir pivotando en esa parte. Fíjate, respecto al tema de esa forma de gobierno tecnócrata. ¿Juez Marchena podría ser? Perfectamente. Ahora bien, si a mí el juez Marchena no tuviera ese principio básico de el político no puede inmiscuirse en la justicia de ninguna de las maneras, bajo ningún tipo de circunstancia, me da igual lo que propusiera. Al igual que el tecnócrata de educación que me diga el Estado sí que tiene que intervenir en las aulas, a mí particularmente no me valdría. Claro. O, por ejemplo, bueno, te pongo otros ejemplos porque en cuanto a tema histórico sí que es más complejo, ¿no? Pero, ¿ves? A eso es a lo que me refiero. Si no hay unos principios básicos en los que se parte, principios morales o principios puramente pragmáticos, porque hay mucha gente que puede discrepar con ciertas cosas, pero oye, que el Estado no puede inmiscuirse en la justicia, es que creo que es la base de cualquier sociedad libre, ¿no? Y próspera. Entonces, ante eso sí que me genera esos problemas, porque deberían manifestarlo esos tecnócratas, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo, efectivamente, la tecnocracia no es incompatible, que esto es la falsa creencia de mucha gente, con el principio de separación de poderes.
Claro, el principio de separación de poderes tiene que estar por encima de todo. Y el sistema de contrapesos, que no solamente... También hay gente que confunde sistema de contrapesos con separación de poderes. La separación de poderes es un principio, es una garantía. El sistema de contrapesos es la forma en la que se materializa en la práctica jurídica esa garantía, ¿no? Entonces, claro, esto tiene que existir, por supuesto. Tiene que haber una separación radical entre la justicia y el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? Los otros dos grandes poderes del Estado. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando sí. Vamos a antes retomar del sistema el tema educativo. Mira, yo creo que materialmente podríamos discutir sobre pequeñas o grandes modificaciones que hacer en muchas estructuras, ¿no? En muchas asignaturas. Yo estoy radical, ahora que estoy en la universidad y tengo, pues, evidentemente las facultades, el mundo universitario muy, muy cercano, estoy radicalmente en contra del Plan Bolonia, lo que supuso el Plan Bolonia, que es, bueno, pues yo creo que una forma de intentar hacernos avanzar en base a un principio que es más una idea falaz que una realidad. El Plan Bolonia te dice que tú tienes que llevarte la clase aprendida antes de ir, esta idea del aula invertida, que pone una asistencia a clases que en muchas ocasiones no te deja ni decidir. Hay muchas universidades que hacen incompatible la presencialidad con tener proyectos fuera de la universidad. Hay muchas universidades que difícilmente te permiten compaginar, estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, ¿esto qué hace? Cuando termines la carrera no tengas la formación que luego te piden los trabajos para poder entrar. Claro. Entonces, el Plan Bolonia, por supuesto, me parecería algo que materialmente habría que derogar y que dejar a un lado. Ahora bien, si hablamos de un principio más filosófico sobre el que yo creo que se debería construir el sistema educativo, es a través de un sistema de incentivos. Es decir, el objetivo no tiene que ser intentar memorizar un temario para después escupirlo en un examen y olvidarte de él cuando termines la educación. El objetivo de la educación tiene que ser fomentar primero el debate, el espíritu crítico, que va directamente arraigado con la idea del debate, y en segundo lugar, que tú cuando termines la educación sigas teniendo interés en querer investigar sobre los temas sobre los que la educación te ha puesto una base, porque la educación no es más que eso. Es decir, la educación secundaria no te hace un experto en física, ni en matemáticas, ni en química, ni en dibujo. Te da una base. Pero si esa base luego se pierde porque nunca la retomas, se queda en agua de borrajas, no sirve para absolutamente nada. Por eso la educación tiene que servir para incentivar. No hace falta que a ti te gusten todas las asignaturas. Yo, por ejemplo, la biología es una cosa que nunca me ha llamado la atención, nunca he podido con ella. Además, he tenido malos profesores de biología, sintiéndolo mucho si me están viendo, pero ha sido así. Entonces, yo sé que probablemente la biología no la tocaré. Pero a mí me parece muy triste que a través del sistema que tenemos, por ejemplo, en lengua y literatura, la gente se piense que toda la literatura que hay es meterle a un niño de 12 años el Lazarillo de Tormes. Está bien que lo conozcan, está bien que sepa lo que es, está bien que forma parte de la historia de España, pero decirle que se lo tiene que estudiar, que tiene que saberse los capítulos, que tiene que saber su historia, que tiene que saber contarlo en un examen, es una forma de intentar desincentivar el interés que él pueda tener a seguir leyendo después de la educación. La educación tiene que ser siempre eso, una base que construya un sistema de incentivos para que una vez terminado tu formación y tu paso por la educación, tú voluntariamente quieras seguir formándote e investigando en eso. Para mí ese es el principio fundamental que tiene que regir detrás de todo el sistema educativo. Me gusta mucho esa reflexión, porque una de las cosas que tenemos que entender es que tanto el ser humano como la empresa, como el Estado, como el político, como el partido político, todo responde a incentivos. Claro. Todo, absolutamente en esta vida, responde a incentivos. Y cuando quieres conseguir algo en la vida, en la empresa o en la política, buscas incentivar al que quieres convencer para conseguir tu objetivo. Y con el tema de la educación, pues mira, no lo había planteado de esa manera y me gusta mucho. Por ejemplo, con el tema de los profesores. ¿Cuál es el incentivo de un profesor hoy en día a que haga bien su trabajo? A que se esfuerce porque sus alumnos salgan de cada clase motivados, que estudien no solamente por aprobar, sino por aprender, que, bueno, ¿cuál es el incentivo del trabajo del profesor de la escuela pública? Y de la escuela privada también, ¿eh? O sea, de la escuela privada quizá puede ser que cada vez tengan mejor valoración, puedas crecer, puedan darte lo que sea, ¿no? Y cada vez ir a universidades mejores, lo que quieras. Hay un incentivo mejor para los profesores en la universidad privada, pero en la universidad pública, ¿cuál es? Porque yo los veo desesperados. Y ojo, hay muy malos profesores en la educación pública y muy buenos. El tema es que no hay diferencias entre uno y otro. Y al final, el sistema de incentivos del que hablamos acaba diciendo el bueno, pues ¿para qué? Me voy a tener que meter en una clase con 40 animales y voy a tener que machacarme para conseguir al final lo mismo que el tío que se prepara la clase 15 minutos antes y le da absolutamente igual hacerlo bien que hacerlo mal. Porque uno de mis puntos que quería comentar contigo en el tema de educación es el tema de los profesores. Es muy importante tener buenos profesores. Un buen profesor te marca la vida. Completamente. Y un mal profesor también. Y
el sistema de incentivos que tú hablas, que no lo encaraba desde ese punto de vista, es muy importante para eso. Claro. Y de hecho, fíjate, te diré más, hay profesores que en la universidad pública no solamente es que no tengan incentivos, sino que los tienen, pero son ajenos a la docencia. Ejemplo, la figura del catedrático. La figura del catedrático es una persona que tiene que dar por obligación un mínimo de horas de clase, pero que normalmente el interés que suele estar detrás del catedrático es el de investigar. Y no está mal que sea así. Es decir, no está mal que tenga interés en investigar, publicar para revistas, hacer artículos. No está mal, pero el problema es que tenemos muchísimos catedráticos que hablando mal y pronto no tienen ni puñetera idea de cómo dar una clase, pero están ahí porque lo que les interesa es investigar. Oiga, hay que separar incentivos. Si usted quiere ser un investigador, dedícase a ser investigador. Y sea usted un profesor del Departamento de Economía de la Universidad Complutense de Madrid que se dedique únicamente a investigar. Pero si usted quiere dar clase, tiene que demostrar algún tipo de vocación. Y tiene que haber incentivos que lo que hagan es premiar esa vocación. No puedes tener a una persona como un catedrático que lo único que quiere hacer es investigar y no dar clases y está dando las clases por obligación para cumplir con un mínimo legal. Porque en este caso los mayores perjudicados, como siempre, son los alumnos. Siempre. Somos los mayores perjudicados cuando esto sucede. Entonces, claro, hay que separar incentivos. Hay que saber qué incentivo tiene que premiar qué tipo de actitudes y qué incentivo tiene que desaparecer. A una persona que pretende ser docente no puedes darle incentivos para investigar. Pues entonces tendrás a investigadores que enseñan y no a profesores que investigan. Ese es el problema principal. Rubén, los dos tenemos comunidades grandes. Mucha gente que nos sigue, que nos ve y demás. Y estoy seguro de que te repiten una cosa que a mí me dicen constantemente. Es, macho, métete en política. Sí. Y te voto, monta un partido, yo te apoyo. Sí. Incluso a mí me dicen, te pongo dinero para las campañas y tal. ¿Nos deberíamos meter en política? Bueno, yo te respondo por mí y creo que vamos a compartir la respuesta, ¿eh? O sea que sí, quizá podría responder por los dos. Mi futuro en el corto o medio plazo no está dentro de la política. Por varios motivos. Primero, por incompatibilidad ética. A mí la política institucional me produce un rechazo tremendo, tal y como está configurada en España, y creo que formar parte del sistema no solamente me haría perder credibilidad como figura pública, sino integridad moral como persona que tiene una formación en un tipo de conocimiento y de valoración sobre lo que es la política, ¿no? No sería compatible con mi forma de ser y con mi forma de pensar, creo, a día de hoy, salvo que hubiera un proyecto político que me encandilara y tuviera una caída de caballo, pero no creo que sea el caso, ¿no? Entonces, en el corto o medio plazo, mi futuro sé que no está dentro de la política. Tampoco me cierro puertas, porque yo sé que mi forma de pensar es la que es hoy con 22 años. Puedo cambiar, claro que sí, ¿no? No soy ningún dogmático ni soy ningún fundamentalista de las ideas que tengo, las defiendo porque creo que son las mejores. Pero esto no evita o no obsta que haya alguien que me demuestre que estoy equivocado. Podría pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, como tú bien dices, cuando tienes una comunidad relativamente grande, hay personas que te incentivan a formar parte de la política y hay personas que te lo proponen también de forma seria, ¿no? Yo creo que tú y yo, fíjate, en concreto en nuestro caso particular, tenemos que buscar el espacio en el que más aportemos sin que nos genere una disonancia intelectual y honesta con nuestra forma de ser. Y yo creo que tú y yo no solamente estamos más cómodos en el extrarradio de la política, sino que además creo que cumplimos mejor con nuestra finalidad para dar la batalla cultural. Yo no podría sentarme aquí a decirte que no creo en el sistema de partidos si mi sueldo depende de uno de esos partidos. Y mientras esto siga así, creo que poco voy a poder hacer. Yo creo que nuestro objetivo está en, creo, por lo menos el mío, en fomentar el espíritu crítico y que la gente deje de asumir de una vez que la democracia tiene que ser un fin en sí mismo a salvaguardar a toda costa, que deje de pensar que es el estadio más perfecto que ha diseñado el hombre, que deje de pensar que no hay alternativa, porque no solamente nos estamos limitando, sino que estamos perpetuando un continuismo de todos los problemas que tenemos a día de hoy precisamente por esa democracia. Entonces, no, yo cuando he tenido algún proyecto que alguno me ha llegado, pues normalmente lo despacho y digo que efectivamente mi futuro en el corto o medio plazo no está dentro de la política institucional. ¿Votas? No. De hecho, bueno, he podido votar pocas veces. Bueno, claro. Tengo 28 años. 22 años. De hecho, claro, como tengo 22 años, solo he podido acudir a 4 elecciones. Una de cada tipo, municipal, autonómica, general y europea. En la europea directamente no voté porque no estaba en España, estaba de Erasmus en Polonia en aquella época y hacer todo el trámite burocrático, pedir el voto por correo, ir a la embajada, me parecía que era una absurdez para votar lo que iba a votar. Y en el resto de ocasiones que he podido votar siempre he hecho un voto nulo. Es decir, acudir a las urnas, poner en las papeletas cualquier mensaje obsceno y meter esa papeleta en la urna para que el voto esté invalidado. No he hecho abstención, tampoco he hecho voto en blanco y mi crítica al voto... hay mucha gente que dice, bueno, yo es que no me convence ningún partido, entonces hago voto en blanco. Bueno, el voto en blanco beneficia a la lista más votada. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué diferencia filosófica o ideal hay detrás de cada uno de estos votos?
Pues que la diferencia entre alguien que hace un voto nulo y un voto blanco es que la diferencia de la persona que hace el voto en blanco de alguna manera asume las reglas del juego. Entonces no le importa que su voto vaya para uno de esos partidos. Simplemente tiene indecisión. No le convence más uno que otro. Entonces asume que las reglas son las que son, pero como no hay ningún partido que le convence, vota para que lo que decía la mayoría sea lo que tenga más fuerza. La persona que hace un voto nulo directamente no comulga con las reglas del juego, no comulga con el sistema. Por eso yo hasta ahora he hecho voto nulo en todas las elecciones que he podido, a excepción, repito, de esas europeas en las que no estaba en España y directamente fue una abstención. Yo tampoco voto. Y me fustigan cada vez que lo digo. Yo, entre otras razones, hay varias, ¿no? Y podremos hablar algún día largo y tendido, puedo hacer un vídeo de por qué yo no voto, pero hay una cosa que a mí me sucede y es que conozco la naturaleza del ser humano, o creo conocerla, y es muy complicado criticar a lo que has apoyado en algún momento. Reconocer básicamente que estás equivocado. O sea, Claro. ¿cómo puedo yo hacer un vídeo a Feijóo, a Santiago Abascal o a Pedro Sánchez después de haberle depositado mi voto ahí, ¿no? Y me cuesta mucho. Y en cuanto al tema de meternos en política, yo creo que cometeríamos un error, eso en primer lugar, porque nuestra posición en la que estamos en esa faceta libre, ¿vale? Porque creo que ahí es cuando cambia todo. Cuando Eso se va es. todo al carajo es cuando dejas de ser totalmente libre. Y por muy libre que te creas dentro de un partido al empezar y tal, no lo eres para nada, ¿no? Pero creo que en todo caso, para yo meterme en la política, y ya respondo a la gente que me lo pregunta, yo me tendría que haber pasado la regla del juego. O sea, no tengo que tener incentivo económico de ningún tipo y no deber favores a nadie. O sea, tengo que ser un tío... Ojo, te pongo un ejemplo, ¿eh? Un Trump de la vida. Es decir, Trump tiene ansias de poder, pero no tiene un incentivo económico ni va la vida en ello, sino simplemente tiene incentivo de poder. Pero a lo que me refiero es que en este país sí que hay un incentivo económico en la inmensa mayoría de la gente que se mete. Sí, efectivamente. Que el incentivo económico a la hora de ser político es lo más peligroso que hay. Incluso más que el de poder, ¿eh? Porque el de poder además le va a llegar a todos. A todos. Yo no conozco a nadie, a prácticamente nadie, ¿eh? A nadie, te diría. No conozco a nadie que no haya pisado moqueta, que esté fuera de la política, me refiero, ¿eh? Y muchos han pasado por aquí, ¿eh? No hay ningún problema. Y yo se lo diría a la cara a ellos y a cualquiera que no quiera volver. A nadie, Rubén. Todos quieren volver. En otras condiciones. Porque es imposible quitarte esa sensación de estar en el poder y tocarlo. Es como quien ha estado en lo más alto en el mundo empresarial, y cuando te digo en el mundo empresarial es en el alto mundo empresarial del IBEX, que luego, o sea, se convierten en junkies del poder, porque lo tienes, ¿no? Y creo que tienes que ya ser una persona muy poderosa o, no sé en qué situación estar, pero llegar a ese límite para poder inmiscuirte en política, porque si no, de verdad, es peligrosísimo y ves auténticos junkies del poder, ¿eh? Completamente de acuerdo. De hecho, un muy buen ejemplo de esto que comentabas es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias montó un movimiento que pretendía ser una revolución, asaltar los cielos, se dio cuenta de que había sido completamente absorbido por el movimiento que él creó, se dio cuenta de que se convirtió en la caspa que tantísimo criticaba, y cuando eso sucedió, pues, lo que hizo fue buscarse otra forma distinta de seguir manteniendo el poder, que es a través de un medio de comunicación, ¿no? Como es Canal Red, lo que tienen a día de hoy. Y fíjate, esto también podría parecer una teoría de la conspiración, decir que Pablo Iglesias está detrás de Canal Red porque sigue queriendo tener ese poder, pero es que lo reconoció él mismo. En una entrevista que hizo con, me parece fue la de Ricardo Moya, en el sentido de la birra, que fue muy polémica por lo de Ndongo y Sí. Bueno, la gente lo habrá visto, ¿no? En esa entrevista reconoció que efectivamente Pablo Iglesias se dio cuenta de que en muchas ocasiones hay más posibilidades de alcanzar el poder teniendo un gran medio de comunicación que siendo vicepresidente del gobierno. Y precisamente por ese afán de seguir manteniendo el poder, se fue de la política y montó un medio de comunicación. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que el análisis que has hecho es muy acertado, porque detrás del incentivo económico, que puede existir o puede no existir, realmente hay un afán de poder. Y da igual la forma en la que lo consigas. Y ese da igual en la forma de la que lo consigas, realmente es una máxima maquiavélica, que es el fin por encima de los medios. Siempre. Da igual que tenga que aplastar cabezas, da igual que tenga que hacer una sangría detrás de mí para poder impulsarme yo, lo voy a hacer siempre que tenga alguna manera directa de poder alcanzar ese poder. Siempre sucede. Es que además, hay que ser realista. Y lo ves. Te pongo un ejemplo. Tú ahora mismo, o yo, tenemos la capacidad
de hundir un negocio. Sí. O sea, yo mañana le hago un vídeo al libanés que tengo aquí al lado. Y lo puedo joder, ¿eh? Lo puedo joder bien. Y dices, oye, vaya tipo de poder. Sí, eso ya es poder. Eso ya es poder. Oye, o el hacerle un vídeo. Estaba yo aquí con Chicote, con Javier Chicote. Sí. Y él me lo decía, ¿no? Que le hablaban políticos temblando, le cogían el teléfono temblando. Tío, que eso es peligroso. Es natural y al final, si vas creciendo, te enfrentas a él. Pero soy tan consciente de lo peligroso que es y lo veo en la gente con la que hablo que me da miedo a mí mismo. Sí, sí, y me pasa lo mismo. Y fíjate, lo más desesperanzador de todo esto, yo intento no ser muy pesimista, pero a veces no hay otra solución, ¿no?, que admitir la realidad. Es que se han intentado distintas formas de organización humana para intentar limitar el poder y todas ellas han acabado siendo un fracaso absoluto, ¿no? Podemos, por poner un ejemplo de lo que estábamos hablando antes, yo me acuerdo de una entrevista buenísima, un debate entre Juan Carlos Monedero y Miguel Anso Bastos, donde Anso Bastos le advertía a Juan Carlos Monedero de la ley de hierro de la oligarquía. Cumplió paso Fue por paso. absolutamente profético, absolutamente premonitorio, ¿no? Y Monedero, bueno, pues claro, tenía que defenderse, entonces decía que había estatutos internos dentro de Podemos que regulaban las tensiones y los contrapesos. Es mentira, el poder siempre acaba buscando un recoveco, un hueco para poder colarse y destruir todo lo que tengas detrás. Todos los partidos políticos, todos, pero todos, en España, que es el caso que todos conocemos, tienen decisiones internas. Y estas decisiones internas, en muchas ocasiones, no son solamente discrepancias ideológicas o puramente doctrinales, son luchas de poder. Es decir, por continuar con este ejemplo, ¿no? Pero también podríamos hablar de Vox, y podríamos hablar del Partido Popular y del Partido Socialista, pero por continuar con Podemos, que era el ejemplo que traía, esta disputa interna abierta que se acabó externalizando entre Pablo Iglesias, pablistas y errejonistas. Es que hay gente en Sumar que odia más a Pablo Iglesias de lo que lo odia a la derecha. Yo no conozco a nadie que haya estado en Podemos, haya dejado de estar en Podemos y tenga una buena palabra que darle a Podemos más allá que el proyecto que prometió ser en el 15M. No hay nadie. Eso lo que nos demuestra es que hay una especie de pulsión humana, interna, individual de alcanzar el poder. Y esto es peligrosísimo por lo que tú dices. Primero, porque no podemos frenarlo. Y segundo, porque aunque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, los intentos que ha habido de refrenarlo se han terminado convirtiendo en un fracaso. Hay un punto para mí muy importante que no evita las batallas internas por el poder, pero sí las consecuencias que tengas a la hora de ostentar ese poder. Uh-huh. Por ejemplo, siempre me ha parecido que uno de los grandes problemas que tenemos en España es que las consecuencias políticas de hacer cosas más allá de robar, que hayas trincado en una obra, eso sí, está penado, tal, sino las consecuencias que tiene endeudar a un país, por ejemplo, o hacer una ley que por muy buena intención que tiene, acaba saliendo mal. Por ejemplo, la ley de Eso no sí es sí de Irene Montero, yo estoy convencido, absolutamente convencido, que Irene Montero no quería expulsar a violadores de las cárceles. No, Irene Montero lo que pasa es que es una inútil. O sea, y estaba rodeada de fanáticas inútiles. Y se equivocaron, porque hubo gente que avisó de lo que iba a ocurrir. Sí. Dentro del mundo de abogados y del mundo de la judicatura dijeron, ojo, que esto... Lo que pasa es que estaban fanatizadas. Eso es. Entonces, no, es que eres una suelta de violadores. Sí, pero involuntariamente. Ahora, eso tiene que tener un castigo, al igual que el político que toma una decisión económica que acaba provocando una crisis o acaba endeudando el país y eso al final lo acaba pagando el ciudadano vía impuestos, vía inflación o lo que sea, ¿no? Esas consecuencias deberían ser, al igual que si exiges esas responsabilidades, la remuneración o las condiciones de ese político deberían ser otras, por supuesto. Pero hoy en día es que parece que tenemos a un trabajador temporal gestionando el país, ¿sabes? Sin consecuencia y además sin tampoco mucho incentivo para hacerlo bien. Claro, mira, el caso de Irene Montero que comentabas es especialmente paradigmático porque es el caso de una inútil que se terminó convirtiendo en malvada. Es decir, primero fue ingenua por los actos que estaba haciendo y esa ingenuidad hizo
que como le avisaron de todos los problemas que tenía, has tenido aquí a Paula Fraga. Paula Fraga ha criticado muchísimo la ley del solo sí es sí. El propio Consejo General del Poder Judicial advirtió al Ministerio de Igualdad de los problemas que tenía aunar las penas del antiguo tipo del abuso con la agresión que tenemos hoy en día. Es decir, esto estaba sabido antes de que se aprobara esa ley y antes de que se llevara a cabo la modificación del Código Penal, ¿no? Entonces, claro, fue una inútil que se acabó convirtiendo en malvada por no ser capaz de reconocer un error. Y detrás de todo esto, fíjate, hay una cuestión que desde el punto de vista de la filosofía del derecho se estudia mucho, ¿no? Que es, efectivamente, sabiendo que el poder existe y que el poder corrompe, ¿cómo podríamos diseñar un sistema que hiciera que todos tuviéramos un mismo fin, ¿no? Es decir, ¿qué justifica la obediencia a una norma? Te hago la pregunta directamente a ti, ¿no? ¿Por qué tú, Javier, decides obedecer una norma? Y frente a esto hay muchísimas respuestas. La primera es por el sistema punitivo. Claro, yo obedezco una norma porque si no obedezco, efectivamente me va a caer una multa, una sanción, prisión, lo que sea, ¿no? La siguiente respuesta sería porque hay una especie de incentivo clientelar. No es que obedezca una norma, sino que yo hago lo que mejor me convenga en función de mis intereses económicos. Entonces, no hay un acatamiento moral del ordenamiento jurídico, sino un acatamiento particular por intereses propios, ¿no? Y luego hay otra respuesta que nos dice que en ciertas ocasiones obedecemos las normas porque de verdad estamos de acuerdo con ellas. Porque de verdad consideramos que, bueno, pues una ley es justa, una ley es moral. El sistema más perfecto, donde no existiera ningún tipo de discrepancias entre la comisión de un delito o la desobediencia a las normas, es donde todos los ciudadanos acataran moralmente el entendimiento de una norma. Pero esto es un imposible. Ningún régimen a lo largo de la historia, por mayor grado de autoritarismo, de totalitarismo que haya tenido, ningún régimen ha conseguido evitar la discrepancia ideológica de los ciudadanos. Y este es el mensaje desesperanzador. Da igual lo que hagamos, da igual la respuesta que busquemos. El poder pervierte y el poder corrompe. Entonces, claro, podemos limitar la responsabilidad, pero echa la ley, echa la trampa. Habrá personas que busquen una forma de intentar no reconocer que tienen un problema cuando realmente existe. ¿Cuál es la solución a esto? Pues claro, yo aquí vuelvo otra vez al principio de todo, ¿no? La educación. Formar a ciudadanos que sean conscientes de identificar un problema. No hace falta que esté de acuerdo con mi forma de pensar. Me parecería muy egoísta y un acto de una megalomanía tremenda por mi parte si yo viniera aquí y le dijera a la gente que nos está viendo cómo tiene que pensar. No es el punto de vista. Yo lo que quiero decir es que quiero ciudadanos que argumenten lo que hacen, que sepan argumentarlo. ¿Usted está a favor de la subida del salario mínimo interprofesional? Perfecto, yo igual no estoy a favor, pero justifíqueme por qué se tiene que subir y de qué forma y por qué ahora y no cuando la economía esté más cercana al pleno empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la formación en muchas ocasiones supone un filtro, no siempre. Pero evidentemente si asumimos que, como te decía al principio de este podcast, va a haber gente que siempre se muera de hambre, siempre va a haber gente que busque poder a toda costa. Pero la formación tiene que servir como un límite para identificar a esas personas y diferenciar a quienes tienen un espíritu honesto y crítico, quienes aman a su nación por encima de cualquier otra cosa y quienes quieren convertir a su nación en un aparato estatal al servicio de los intereses particulares. ¿Cómo ves el panorama político en España ahora mismo? Complicado. Vamos a ver, yo lo digo siempre. El problema del panorama político está en el origen de todos los problemas, que es la Constitución, el régimen del 78. Una Constitución que nos dice que tenemos libertad de expresión, pero que tipifica un delito de odio para perseguir a quienes incomoden al poder. Una Constitución que nos dice que los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero tiene un tratamiento jurídico distinto en función de cuántos votos pueda beneficiarse el presidente del gobierno para seguir siéndolo, ¿no? En el caso de Puigdemont y de Junts per Catalunya. El problema está en la Constitución. Todo lo que viene después de la Constitución pues no es más que un sucedáneo de aquel mal original que está en el régimen del 78. Entonces, yo lo que considero es que probablemente yo puedo tener más afinidad ideológica a un partido político y a mí no se me caen los anillos por decir que dentro del Parlamento el partido con el que más de acuerdo soy es con Vox, evidentemente. Y a mí me parece que tiene personas muy formadas y que pueden tener un proyecto de país mejor que el que tiene el gobierno que tenemos actualmente, evidentemente. Ahora bien, yo no he votado a Vox por lo que te decía, porque forma parte también de este sistema de partidos. Entonces, claro, el sistema cambiará en cuanto cambie el sistema del 78. Mientras tanto, ¿qué tendremos? Pues tendremos un continuismo entre un bipartidismo azul y rojo, con distintas muletas a lo largo del tiempo, pero un bipartidismo azul y rojo, que es lo que siempre hemos tenido en España. Rubén, vamos a ir terminando. Y vamos a pasar al test de quórum, que tengo muchas ganas de preguntarte. Venga. Lo que quiero saber de ti. Vamos a ver. Rubén, una meta por cumplir. Una meta por cumplir. Bueno, tú me tienes que decir dos, que tienes 22 años, tío. Dos metas por cumplir. Mira, pues te diría que una de ellas es hacer de España un país soberano y unido, contribuir a esa finalidad que creo que es la más digna a la que puede contribuir una persona que esté involucrada en el mundo de la política o la periferia de la política. Y una meta personal, bueno,
creo que ser fiel a mí mismo, no corromperme. Precisamente lo que decíamos antes, no estar tentado al poder, no estar tentado a intereses que puedan pervertir mi forma de ser y en ese caso no acabar perdiendo mi esencia, por decirlo de alguna forma. Me parece muy noble. Un libro que todo el mundo debería leer. Un libro de Sí. todo el mundo. Además aquí tienes que elegir uno, ¿eh? Solo te puedo decir uno. Bueno, me puedes decir los que quieras. A ver, un libro de algún tipo, algún ensayo teológico. Lo que tú quieras. Puedes decirme un par. Venga, de ellos. Y de hecho, voy a adelantar que voy a hacer una lista con todos los libros que me están recomendando los invitados, que está muy bien. Venga, pues te voy a decir La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es una persona intelectualmente admirable que desarrolló las 5 vías, ¿no?, que demostraban ese problema del existencialismo, cómo se puede justificar desde el ala racional, no solamente desde el ala de fe, la existencia de un ser superior a nosotros sin necesidad de que sea el Dios cristiano, sino simplemente una inteligencia, un algo, un alguien que esté por encima. Y ahí es cuando desarrolla las 5 vías. La Suma Teológica no son solamente las 5 vías, que es una de las cosas que cree la gente, es una obra de artículos que demuestran la teología y también parte del catecismo que existe hoy en día. Pero la Suma Teológica para mí es fundamental para entender eso, ¿no? Para entender cómo podemos justificar a través de la razón, que es el mayor impedimento que se nos ha puesto a los cristianos para hablar de la existencia de Dios, la existencia de ese ser que está por encima de nosotros. Y luego, mira, te voy a meter una cuña también aquí. En muchas ocasiones se nos dice que a los cristianos se nos ataca diciéndonos que la Biblia es un libro de ficción. Mira, tanto si crees en Dios como si no crees en Dios, es indiscutible negar las enseñanzas que proceden por parte de la Biblia. Interpretándolo de la forma que se haga, es innegable, indiscutible, la propia naturaleza humana, cómo está canalizada en cada uno de los libros que componen la Biblia. Por eso, yo siempre digo que hay un libro de ficción con un mayor grado de ficción y de surrealismo que la Biblia, si no crees en Dios, que es la Constitución de 78. Entonces, hay que leerse la Constitución de 78 porque es el mayor libro de ficción que tenemos hoy en día. No me esperaba ese cierre del final. Muy bueno, muy bueno. ¿Vives de alquiler o eres propietario? Vivo con mis padres. Con tus padres. Bueno, te iba a preguntar que si crees en Dios, que si eres creyente. Sí, por supuesto. ¿De toda la vida? No. Y fíjate, en mi caso es algo curioso porque yo he hecho un cambio bastante radical en mi relación con Dios. Yo empecé siendo una persona atea, podría decirse, que se cerraba a cualquier tipo de puerta a la posibilidad de que existiera alguien por encima de mí. En bachillerato tuve una época en la que intenté hacer ese encuentro espiritual existencialista, que yo creo que en realidad cualquier ser humano lo pasa, lo sufre alguna vez en su vida, ¿no? No conseguí, creo que, acercarme a la idea de Dios, pero sí que dejé una puerta abierta. Entonces, digamos que mi posición pasó de ser la de un ateo a la de un agnóstico. Y en el último periodo de mi vida, 2, 3 años, creo que he dado un giro bastante importante, por motivos principalmente personales y privados, pero sí, a día de hoy me puedo considerar un católico. Claro, la pregunta es si mañana dejaras tu puesto de trabajo, ¿a qué te dedicarías, ¿no? Así que lo que me gustaría preguntarte es ¿a qué te gustaría dedicarte cuando acabes de estudiar? Mira, pues si pudiera, esto lo preguntan a veces profesores de la carrera y siempre hacen la misma pregunta, que es también un falso dilema. ¿A ti qué te gusta más, el derecho y la economía? Porque como estudiamos derecho y economía, asumen que nos tiene que gustar algo así, ¿no? Yo siempre respondo que a mí no me gusta ni el derecho ni la economía. Entonces, si pudiera elegir un trabajo en el futuro, pese a la incertidumbre del trabajo y pese a que no me fuera a hacer inestabilidad, si me guiara únicamente por lo que a mí me gustaría ser, te diría que escritor. Me gustaría vivir de mis publicaciones, de mis textos, de mis escritos, de mis libros, de mis artículos, de lo que yo escribiera. Autónomo, ni más ni menos, es lo que quiere ser. Sí. Dime un ejemplo de un buen político y de un mal político. ¿Actuales? No necesariamente. Lo que pasa es que si te digo anterior ya sé qué me vas a decir. Entonces, sí, claro, por supuesto. No me vale Primo de Rivera. Claro, te lo iba a decir. Venga, actuales. Va a ser más complicada la de encontrar un buen político, evidentemente. Entonces te voy a decir primero el mal político. A ver, la respuesta fácil es irte yo que sé, a Pablo Iglesias, a Yolanda Díaz, a alguien así. Yo creo que por encima de eso, el mal político que yo elegiría es Arnaldo Otegi. Otegi es un ser despreciable, es una persona cuyo pasado todo el mundo conoce, es una persona que no ha renegado de las víctimas de ETA y es una persona que no debería formar parte de la política española, y su presencia en el sistema político español es una patología. Es una patología. Entonces, por supuesto, Arnaldo Otegi. Y un buen político, venga, te voy a decir, lo hemos citado antes, Carlos Quero. ¿Conoces el juego de Mary Kill and Kiss? Casar, matar, sí. Vale, pues te voy a poner a las 3 personas. Venga, va. Y esto puede ser un compromiso interesante. No, va a ser sencillo. Venga. Esta vez. Venga. Vamos, creo. Ayuso. Vale. Cayetana. Y Pepa Millán. Uf.
Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo y Pepa Millán. Hostia, no es fácil. Vale, déjame pensar. Mira, yo creo... Lo bueno es que no eres político. Cuando le hago estas preguntas a los políticos, Hostia, claro. aquí sí que tiemblan. Ya. No. Yo te respondo honestamente. Mira, me casaría con Pepa Millán, ¿Vale? le daría un beso a Ayuso y mataría a Cayetana Álvarez de Toledo. Me ha sorprendido su último. ¿Sí? ¿Te lo esperabas al revés? Sí. Hay una pregunta aquí del Vale. anterior entrevistado, sin saber que era para ti, Vale. que es Gustavo Martínez. Si la puedes leer en alto y contestarla. ¿Por qué sube el oro? Claro, le pega. Es una pregunta interesante. ¿Por qué sube el oro? Bueno, la explicación técnica es que es porque es un activo refugio, ¿no? En el que uno se puede refugiar cuando cree que hay un tiempo de inestabilidad. Lo que viene siendo así raro dentro de los mercados financieros es que el oro haya subido a la vez que suben activos como las acciones, ¿no? Sí. Como los ETF. Entonces, bueno, yo no sé si estamos en una burbuja que va a estallar en cualquier momento o no, pero sí, yo creo que la explicación es esa. Y la sensación que yo tengo es que el oro va a seguir subiendo. Vamos, no quiero hacerlo como el consejo de un experto financiero porque no lo soy, pero yo creo que el oro va a seguir subiendo y no va a tener una caída tan pronunciada como la que han tenido el IBEX, por ejemplo, esta última semana, que ha bajado creo un 7%, ¿no? Yo creo que se va a mantener más o menos estable con tendencia alcista, es mi opinión. Y sobre todo siempre es un mal indicativo, porque cuando sube el oro tienes un cierto motivo a pensar que la economía no está yendo bien o que hay incertidumbre. Entonces, bueno, desde luego no es un buen indicador. Por último, te voy a pedir una pregunta para el siguiente entrevistado, sin saber quién va a es, ser. y una predicción de algo que creas que va a suceder de aquí a que acabe el año. ¿Vale? O sea, ¿y leo las dos o no? Ninguna. No leo ninguna Esto de ya las dos. se queda para Vale. mí. Esto, luego, que aquí os voy a lanzar una pregunta a la audiencia, que es, ¿qué hago con esto? Porque no sé cuántos programas llevaremos ya, pero serán 20 y pocos, ¿no? Más o menos. Y claro, tengo 20 y pico premoniciones de lo que creo que va a suceder, ¿no? Y no sé en qué momento publicarlas, no sé qué hacer. Además, estoy intentando ver si hacemos un evento, que tampoco sé cuándo lo haría. Tengo bastante jaleo con este tema y a lo mejor leerlas ahí, no lo sé. O quizá hacerlo para una comunidad privada o hacerlo en los directos, no lo sé. Esto ya lo cuento. ¿Esta es la pregunta? Esta es la pregunta. Normalmente no las leo, pero es que me da curiosidad. O sea, no las leo, me refiero. En alto no las leo nunca. Qué buena pregunta, macho. ¿Te gusta, no? Sí. Pues que la gente vea el siguiente podcast. Sí, efectivamente. Para que sepas, ¿vale? Sí. Y la premonición de algo que suceda en 2026. Sí, a lo largo de 2026. Vale. Y puede ser también de cualquier cosa. Vale. Venga, va, sí. Sí, lo que sea. Sí. Tened en cuenta que luego os pintaré la cara. A todos. No pasa nada. Hay gente que se ha arriesgado con las preguntas que ha hecho. O sea, con las premoniciones que ha hecho. Esta sí me gusta, de verdad. Dios te escuche, Rubén. Dios te escuche. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Rubén, muchísimas placer, gracias, tío. tío. Eres un crack absoluto. Sigue haciendo lo que haces, tío. Te seguiré la pista y espero que nos volvamos a ver por aquí en algún momento. Cuando quieras, un placer. Muchas gracias. Y a todos vosotros, chicos, espero que os haya gustado el podcast y nos vemos en el siguiente.